Capítulo 22. Orgullo y humildad. Cuando tu vida parece ir hacia arriba, ¿dejas que tus éxitos te cieguen respecto a tu camino original, o eres capaz de continuar siguiendo el camino que tienes delante? Nara, Yamanaka, Akimichi, quédense atrás, por favor. El trío Inoshika CH permaneció donde estaba mientras los shinobi que los rodeaban salían de la oficina del Hokage. Cuando la puerta se cerró tras el último ninja de Konoha que se marchaba, los tres se reunieron frente al escritorio de su líder, con expresiones que reflejaban ansiedad, enfado y curiosidad. Hokage-sama. Jiraiya exhaló un largo suspiro. Las líneas de tensión en su rostro lo hacían parecer mayor de sus 56 años. Aunque cambiemos el estatus oficial de Naruto ha desaparecido, quería informarles que no esperen que regrese. ¿Nos estás diciendo que lo abandonemos?, preguntó Ino, alzando la voz una octava por la indignación. El golpe de Jiraiya contra el escritorio hizo que el equipo 10 diera un respingo. Claro que no. Pero, continuó con la misma voz cansada de antes, la mayoría de los shinobi que llevan 3 meses sin contacto, suspiró. No es probable que regresen. Y es culpa mía. Con todo respeto, Hokage-sama, conocemos los riesgos de ser shinobi, dijo Shikamaru. Toda misión está llena de peligros. Algunos más que otros. Jiraiya respiró hondo y continuó. Esto no es más que una sospecha, pero puede que Akatsuki se haya llevado a Naruto. ¿Quién es Akatsuki? Nominalmente, una organización terrorista a sueldo, le dijo el Hokage Atsuhi. Pero han estado recorriendo en secreto las naciones elementales y recolectando a los Big. ¿Big como el Kibi? Sí. Los ojos oscuros del Sannin recorrieron la mirada inquisitiva de Tsuji, el ceño pensativo de Shikamaru y luego la mirada desviada de Ino, con sus tristes ojos azul celeste. Naruto tiene el Kibi sellado. A juzgar por sus reacciones, continuó, examinando sus rostros de nuevo, ustedes dos ya lo sabían. Shikamaru grunó. Lo supuse. Me lo dijo, susurró Ino. Jiraiya los observó un momento, permitiendo que cada miembro del equipo 10 asimilara las palabras que flotaban en el aire. Los brazos de Ino rodeaban su vientre en una especie de abrazo. Vistiendo su tristeza como una capa, parecía mucho más pequeña de lo normal, rota a pesar de ser una asesina de 17 años. ¿Por qué crees que Akatsuki atrapó a Naruto?, preguntó. Ha habido informes de movimientos en las naciones elementales, específicamente en las tierras del agua y el rayo, donde recientemente se ha descubierto la desaparición de Jinchuriki, respondió Jiraiya. Si a eso le sumamos la última misión a la que Naruto fue enviado, ¿cuál fue?, intervino Shikamaru. El Jinchuriki de Suna desertó y envié a Naruto a recuperarlo. ¿Crees que se conocieron en algún lugar y Akatsuki intervino? Jiraiya asintió. Dada la falta de comunicación en este momento, parece posible. Tampoco ha habido informes de ningún incidente relacionado con lo que sabemos de la personalidad de Gaara. La gente puede cambiar, propuso Ino. En este caso, es muy poco probable. Aún así, protestó, deberías dejarnos ir a buscarlo. Tal vez podamos, ya tengo gente ahí fuera haciendo precisamente eso, interrumpió Jiraiya con severidad. Y están mejor preparados que tú para enfrentarse a Akatsuki o Gaara, si se diera cualquiera de las dos situaciones. Con más amabilidad, añadió. Entiendo cómo te sientes, pero debes saber que es posible que nunca lo encontremos. Dado lo unidos que eran, pensé que merecías saber la verdad. Tsuji miró del ceño pensativo de Shikamaru a la expresión abatida de Ino. ¿No hay nada que podamos hacer para ayudar, Hokage-sama? Jiraiya sonrió al trío que tenían delante, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Sigan esforzándose al máximo. Todos son parte integral del futuro de Konoha, y necesitamos esa unidad ahora más que nunca. El silencio reinó entre los miembros del equipo 10 hasta que Ino esbozó una reverencia rígida, murmurando un rotundo gracias antes de darse la vuelta y marcharse. 3 pares de ojos la vieron marchar. Shikamaru volvió su mirada oscura hacia la Sannin Sapo y exhaló un profundo suspiro. Perdónela, Hokage-sama. Ha estado ausente un par de semanas. Está bien. Solo asegúrate de estar ahí cuando te necesite. Este es un momento difícil para todos. Estaríamos a mano si no lo dijeras, confirmó Tsuji, guiando a su mejor amigo hacia la puerta. El equipo Inoshika CH siempre nos apoya. Naruto había asumido que la vida de un renegado habría sido más fácil de lo que fue. Zetsu, después de todo, la había hecho parecer y sonar tan simple. Pero, supuso, esa era probablemente la diferencia entre la teoría y la práctica. El mundo real tenía una extraña forma de cambiar las expectativas de quien las asumía.
Una pared de roca se alzó frente a él, y Naruto la atravesó como un fantasma, continuando su loca carrera por el terreno rocoso. Tras separarse de Gaara, el rubio puso en práctica su plan original para evitar posibles colas de Konoha. Dirigirse al único lugar donde los shinobi de la hoja menos probables buscarían: la Tierra. Dada la turbulenta historia del país con la Tierra del Fuego, pensó que sería el mejor lugar para pasar desapercibido, ya que su antiguo hogar no querría incitar a la roca oculta, enviando shinobi a recorrer el campo en una búsqueda aleatoria. Y, para mayor seguridad, intentó evitar cualquier cosa remotamente cercana a la civilización, desviándose por la Tierra de la Piedra hacia el extremo noroeste de la Tierra, donde las montañas resonantes servían de barrera entre las naciones elementales y las tierras más allá. Allí vivió durante un par de meses, cazando animales salvajes y robando trozos de comida de los agricultores nómadas de las terrazas de la Tierra, hasta que un Iwanin al azar que pudo, Iton Igan Jensen. Aparentemente, Control de Lava decidió convertir en su misión personal amargarle la vida al Jinchuriki renegado. Viejo loco, pensó Naruto, sustituyéndose con una roca cercana para evitar el geyser de magma que brotó bajo sus pies. Oye, gritó desde detrás de una roca. ¿Qué te he hecho? Una lluvia de rocas fundidas fue su única respuesta, y Naruto se apartó de un salto cuando su refugio fue destruido, lanzando el frasco de gas manzanilla que tenía en la palma de la mano hacia el ninja de Iwa. Sin ver si tenía éxito, se dio la vuelta y continuó corriendo, zigzagueando por el suelo, buscando una estrategia. Lamentablemente, la Tierra de la Tierra estaba casi tan vacía de vegetación como la Tierra del Viento, y toda la flora en los alrededores estaba formada por arbustos muertos o resistentes, ninguno de los cuales lo ayudaría en una pelea. Usó una palma de viento violento para catapultarse por los aires, dando una vuelta boca abajo y acumulando chakra en su boca mientras apuntaba a la Tierra. Fton, Shinka. Las rocas se desmoronaron bajo la fuerza de la onda de vacío, y la Tierra se agrietó bajo él. Te pide. Entonces, una columna de roca se estrelló contra su estómago, dejándolo sin aliento mientras caía los últimos 3 metros hasta el suelo. Hijo de puta, Naruto se envolvió en una esfera de rocas mientras la tierra bajo él retumbaba y luego explotaba en otro geyser de lava que lo elevaba por los aires. El sudor le corría por la cara mientras el calor del magma quemaba sus defensas, y el aumento de temperatura hacía cada respiración más pesada. Usa mi poder. No. Vencí a Sasuke, vencí a Gaara, vencí a Akatsuki. Puedo vencer a este tipo. Y sin embargo, estás perdiendo. Gratuitamente. El gruñido de frustración de Naruto se hizo más grave al invocar el chakra del zorro, abriéndose paso entre la roca y el magma que lo rodeaban. Aterrizó a 4 patas, con 2 colas de chakra agitándose tras él, y miró fijamente al ninja de Iwa vestido de púrpura. Las cejas ardientes del hombre se fruncieron en un gesto de desaprobación. Así que Konoha envió a su Jinchuriki a espiar a Iwa, ¿eh? Bueno, todos podemos jugar a ese juego. El joven renegado no estaba seguro de qué le sorprendió más: que su adversario supiera de alguna manera que era de Konoha, o la lava que rezumaba para cubrir al ninja de Iwa como una segunda piel, con una gruesa cola de chakra roja que sobresalía de la base de su columna vertebral. El chakra del Kibi pareció ondularse con la sorpresa del rubio, absorbiendo energía de su momentánea distracción. ¿Qué? Espera, el puño del ninja de Iwa se estrelló contra su mandíbula antes de que pudiera reaccionar, dejando una oleada de calor que quemó su manto de chakra. Mierda. ¿Puede hacerme daño a través del chakra del Kibi? Patinó hacia atrás, dejando marcas en la dura tierra, con la mejilla crispada donde el chakra de su oponente seguía irritándole la piel. Fton, Shinrenpa. Grandes ráfagas de viento azotaron al pelirrojo, agitando su solitaria cola. Su manto de magma se enfrió hasta convertirse en una profunda obsidiana, creando una armadura aparentemente impenetrable que el ataque rompió, pero no dañó. ¿Otra vez? Naruto resopló mentalmente. Luchar contra otros Jinchuriki se estaba convirtiendo en una gran espina en su costado. Bien. Toton, Hidon no Jutsu. Aru Seiji no Jutsu. La vegetación brotó a su alrededor mientras las semillas enterradas en la técnica del suelo franco cobraban vida gracias al chakra del Kibi. Al igual que cuando luchó contra Conan, sintió que se relajaba en el abrazo de la flora circundante, ahora completamente inmerso en las armas que había forjado con la tutela de Zetsu. Kakazan. Una cresta circular de roca se alzaba alrededor de su bosque, atrapándolo en una caldera de lava hirviendo.
Bajo sus pies, Naruto sentía el calor abrasador de la tierra, revuelta por el magma. Invocó más chakra del zorro para protegerlo, mientras el volcán invocado entraba en erupción, lanzándolo al cielo en una explosión de líquido rojo anaranjado. Miró hacia abajo y vio que el follaje que acababa de cultivar estaba sumergido en un charco de lava, con troncos y ramas carbonizados, hojas verdes descascarándose hasta convertirse en cenizas. Una extraña punzada de tristeza lo recorrió al verlo, aunque no supo de dónde provenía. El ninja de Iwa aprovechó su breve lapsus, saltando con las manos juntas para golpear al rubio en la cabeza. Naruto se desplomó, salpicando violentamente el magma invocado. Solo el chakra del Kibi, envuelto en la gruesa piel de la forma Jinchuriki versión 2, lo protegió del material fundido. Intentó salir a rastras del líquido ardiente, pero la tarea fue mucho más difícil de lo que esperaba, y solo terminó revolviéndose en el magma. ¿Por qué soy tan pesado? Entonces, la lava se enfrió hasta convertirse en un basalto espeso y grisáceo, y el rubio quedó inmovilizado hasta el cuello. Examinó el material circundante con su chakra, pero halló demasiado chakra extraño como para utilizar con éxito la técnica de prevención de ataques. El miedo y la sorpresa, sumados a las emociones negativas del Kibi, se apoderaron de él, y sintió que su control sobre la forma Big se desvanecía, mientras sus instintos demoníacos clamaban por el control. Justo cuando estaba considerando si ceder al chakra del Kibi para escapar de su prisión o intentar controlarlo y controlarse, el ninja de Iwa aterrizó frente a él, con el cuerpo aún iluminado por el intenso resplandor del magma. ¿Así que creías que podías vencerme, eh? Estúpido ninja de Konoha, siempre creyéndote mejor que todos los demás. Espera, intentó Naruto con la voz entrecortada mientras retenía el chakra del Kibi que recorría su cuerpo. Espero estar tomando la decisión correcta, pensó, mientras sus ojos volvían a un azul brillante, aunque cansado. Mira, no sé qué crees saber, pero no soy un shinobi de Konoha. No soy un Itachi, ¿entiendes? ¿Qué estúpido me tomas por tonto? ¿Qué espía no se disfraza? Por eso llevas ropa de Iwa. Sí, vale, buen punto. Dado que su ropa normal había quedado destrozada o descartada en la batalla contra Sasori, sin mencionar que quería pasar desapercibido, Naruto había robado unos sencillos pantalones marrones y la camisa color canela de manga larga típica de los nómadas del país de la tierra, lo cual ahora, al parecer, le estaba saliendo el tiro por la culata. La pelirroja resopló. Konoha debe ser bastante arrogante hoy en día si pensaron que enviar al hijo de Yondaime a espiarnos era buena idea. No soy, espera, ¿qué? Hacerte el tonto no te va a ayudar. Empezó a hacer señas otra vez, moviendo la cola. Se acabaron tus días de espionaje. Espera. El pelirrojo se tensó cuando las manos de Naruto se deslizaron a través del basalto que las mantenía confinadas, pero simplemente se levantaron en un gesto de paz. Ahora que el basalto se había endurecido por completo y el chakra del ninja de Iwa no lo retenía, Naruto aprovechó la pausa momentánea para salir de ella por completo con la técnica de prevención de ataques, asegurándose de parecer lo más inofensivo posible. Exhaló un suspiro de alivio cuando el usuario de lava no continuó su ataque de inmediato. Mira, me has pillado, ¿vale? Soy de Konoha, pero me fui hace un par de meses. Solo intento escapar. ¿Y por qué debería creerte? Bueno, tú también eres un Jinchuriki, ¿verdad? Y estás aquí solo, lejos de la aldea. En el camino de Iwa hacia el este, ¿no? No es posible que seamos, bueno, del mismo tipo. HN. No finjas conocerme. ¿Y por qué seguiría el hijo de Yondaime, eh? Otra oleada de puro shock recorrió su cuerpo, esta vez sin el temor a la muerte. Sí, ¿por qué sigues diciendo eso? Naruto pudo ver el escepticismo en el rostro del ninja de Iwa. Porque eres la viva imagen del Yondaime. ¿Eres estúpido? Al parecer, la acusación inicial había pasado, pero ahora lo dejaba un extraño entumecimiento que había comenzado en su cerebro y se extendía lentamente por todas partes, una infección en su torrente sanguíneo. Donde los 5 años de instintos que había perfeccionado bajo la tutela de Zetsu gritaban que escapara, el huérfano dentro de él, el que estaba tan desesperado y solo como para escuchar la locura de su tutor, ansiaba escuchar lo que el anciano que acababa de intentar asarlo tenía que decir. Se tragó un nudo en la garganta. ¿Puedo mostrarme cómo es? El ninja de Iwa lo miró con extrañeza, pero tras unos cuantos sellos manuales, desapareció obedientemente en una nube de humo. Naruto se acercó lentamente mientras el humo se disipaba para revelar el enge del otro Jinchuriki, aunque se detuvo cuando el hombre se tensó, con los puños cubiertos de lava una vez más.
Su cabello rubio, que caía en puntas desordenadas, enmarcaba los mismos brillantes ojos azules que Naruto siempre veía en el espejo. Era de estatura promedio, quizá unos centímetros más alto que el Jinchuriki de la hoja, y tenía la misma tez clara que Naruto, a juzgar por la poca piel que no cubría su atuendo de Chunin. Sin embargo, el ceño fruncido en su rostro parecía fuera de lugar, probablemente una señal del desagrado del Iruanin. Ahora que tenía una imagen frente a él, Naruto comprendía fácilmente por qué el pelirrojo había llegado a la conclusión de que el cuarto Hokage era su padre, sobre todo porque los meses de huida le habían permitido crecer el pelo tan desgreñado e indomable como el de destello amarillo. Sin fotos, y con el rostro del monumento Hokage sin color ni realismo, ni siquiera el rostro de Jiraiya le hacía justicia, el rubio nunca supo cómo era realmente su antiguo ídolo. La imagen se desvaneció en una nube de humo, revelando al ninja de Iwa una vez más, sin su forma de Jinchuriki. ¿Contento? No tenía palabras para describir lo que sentía. Hacía tiempo que no se sentía tan atónito. Quizás al darse cuenta de que Ino y Tenten competían por su afecto. Agradecido, sí. Gracias, no te voy a decir mi nombre, espetó el ninja de Iwa. Aunque te crea, sería una estupidez. Es justo, Aka, concedió Naruto, extrayendo el alias del brillante cabello rojo del hombre. Eres más tonto que un saco de piedras, ¿verdad? Murmuró el ninja de Iwa. Y eres un espía terrible. ¿Por qué no te vas mientras me siento generoso? Este es un momento muy importante para mí. Nunca conocí a mis padres y jamás habría imaginado que tenía parentesco con el Yondaime. ¿Puedes contarme algo sobre él? ¿Qué es esto, hora del cuento? ¿Quieres compartir el pan con un ninja de Iwa? ¿Ya no enseñan historia en Konoha? Nos odiamos. Nuestras aldeas se odian, corrigió Naruto, y eso probablemente sea más de su lado que del nuestro. Y ya les dije que ya no formo parte de Konoha. Miren, quizás piensen que sigo siendo un espía o algo así y no confíen en mí. Bien. No voy a preguntar por su aldea, y si lo hago, simplemente no respondan. Solo quiero saber sobre mi papá. Se sintió extraño decirlo y planteó más preguntas que Naruto ni siquiera sabía que quería responder. Aka lo miró fijamente un buen rato con lo que el rubio asumió era incredulidad antes de sentarse en una roca con un suspiro de disgusto. Maldita sea, idiota, bien. Esto primero. Otro pilar de roca se alzó frente a Naruto, lentamente, arrastrándose sobre sus muñecas para crear un conjunto de restricciones que le impedían usar sellos manuales. Ahora, ¿qué quieres saber? Naruto intentó reprimir la esperanza que le invadió el pecho, incluso mientras ahogaba el pánico inicial de sentirse atrapado. Estaba jugando un juego peligroso, y tanto él como el ninja de Iwa lo sabían. Se dejó caer contra el basalto y apoyó los codos en las rodillas, de modo que la barbilla reposó sobre las palmas de las manos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Repitió la pelirroja con desdén. No éramos amigos. Sí, pero lo conociste cuando estaba vivo, ¿verdad? Aka se encogió de hombros. Lo conocía, más bien. No hay ningún ninja de Iwa de aquella época que siga vivo que no lo conozca. Claro, la mayoría nunca lo vio en acción. Pero lo hiciste. Presionó Naruto. Sí, una vez. Y nunca lo olvidaré. Se movía como un rayo. Terminó la guerra él solo, matando a todos los que se le cruzaban. Viviste. Aka resopló, y el resplandor rojizo de antes cubrió la mano que levantó y examinó como una curiosidad interesante. No se puede matar lo que no se puede tocar. Al menos, no como lo hizo Namikaze. Suenas un poco enojado por eso. Tú también te enojarías si vieras morir a una generación de tu familia ante tus ojos. Naruto no estaba seguro de comprender eso. La guerra y la paz engendraban dos mentalidades diferentes, y el patriotismo de Naruto estaba diluido al máximo, pero no dijo nada. Aka continuó. Pero tienes que respetarlo. ¿Tú? ¿Sabes cuántas personas pueden decir que derrotaron a un ejército y salieron ilesas? No muchas. Para eso se crearon los Jinchuriki. Y ni siquiera un Jinchuriki puede moverse tan rápido como Namikaze. ¿Por eso me atacaste? Preguntó Naruto. La forma en que Zetsu examinaba todos los aspectos de una historia le había inculcado una extraña curiosidad por saber cómo veía la gente el mundo, y escuchar la opinión de un hombre al que Konoha veneraba de alguien que lo odiaba era fascinante. Más aún ahora que actuaba bajo la premisa de que ese hombre era su padre. Aka se burló. ¿Por qué, una venganza? Los ninjas de Iwa son testarudos, pero yo no tengo ese orgullo. ¿Y qué? ¿Iwa te tiene aquí para vigilar la frontera?
Ante la repentina expresión pétrea del pelirrojo, Naruto se dio cuenta de lo cerca que estaba esa pregunta de violar la seguridad de la aldea. Perdón, no respondas. Solo quiero decir, si no es venganza, ¿por qué me atacas? El otro Jinchuriki se encogió de hombros, recuperando una postura cautelosa y despreocupada. No eres de aquí, y no me gustan los intrusos. Sobre todo cuando es obvio que son de Konoha. Son solo negocios. Era curioso cómo funcionaba la vida. Si su política hacia los extranjeros servía de indicio, el ataque de Aka no se había basado en el origen de Naruto, ni siquiera en su posible parentesco, sino en simples órdenes. La venganza por una guerra de casi 20 años no había sido un factor motivador, aunque el Jinchuriki mayor aún le guardaba rencor. La muerte del aparente heredero Namikaze fue simplemente un detalle, la guinda del pastel. Entonces, ¿por qué dejaste Konoha? Esa es una larga historia. En resumen, no quería servir en un lugar que no me apreciaba. O un hogar que ni siquiera le diría quién era su padre. Cuanto más se concentraba en esa revelación, más su curiosidad interior daba paso a la ira. Claro que era posible que sus compañeros, como él, hubieran ignorado la conexión entre él y el cuarto, pero en la generación anterior, tal descuido era improbable. Habían crecido junto a él, habían servido con él e incluso bajo su mando cuando era Hokage en funciones. Era imposible que algunos de ellos, al menos los shinobi, lo ignoraran. Jiraiya incluso lo entrenó. Pensó Naruto indignado. Y de repente los extraños murmullos y las miradas decepcionadas del Sannin durante sus sesiones de entrenamiento tuvieron sentido. Había estado comparando a Naruto con su padre todo el tiempo, y el rubio ni siquiera lo sabía. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocultárselo? En todo caso, revelar su herencia aseguraría su lealtad y patriotismo, inculcándole un sentido de orgullo por los logros de su familia y un mayor deseo de superar al Yondaime, o al menos aprender más sobre él. Él quería hacer sentir orgulloso a su padre. Eres un shinobi, eres un verdadero genio, ¿no? No, quiero decir, suspiró Naruto. Solo ayúdame en esto. Estoy escuchando. Eres un shinobi, planteó el rubio, descifrando este nuevo misterio, y tu familia es famosa. Infame incluso en otros países. Pero murieron antes de que tú nacieras, así que no lo sabes. ¿Por qué nadie te diría quiénes son tus padres? Me retractó, eres demasiado estúpido y no lo suficientemente sutil para ser un espía. Cuando Naruto lo miró con curiosidad, Aka suspiró. Vale. No querían que te creyeras. Ya creía que era lo mejor sin saberlo. ¿Qué más? Espías, afirmó la pelirroja con autoridad. Se te escapó algo, y entonces estás en peligro por culpa de tus padres. O alguien quiere venganza. Conozco a muchos ninjas de Iwa que estarían encantados de despellejarte por culpa de tu padre. A Naruto también se le había ocurrido. Que Aka no guardara suficiente rencor como para matarlo en el acto, solo por su herencia, no significaba que Destello Amarillo no se hubiera ganado muchos enemigos que estarían encantados de hacer pagar a su hijo por los pecados de su padre. Pero esa teoría tenía muchas lagunas. En primer lugar, se suponía que Naruto habría divulgado la información a gritos de niño, lo cual, según él, podría haber sido una suposición acertada. Pero también se suponía que un espía no podría acceder a esa información de ninguna otra manera, ya fuera encontrando documentos relacionados con la ascendencia de Naruto o simplemente viendo, como Aka, que Naruto era esencialmente un doble físico de su padre. Además, parecía improbable, en el panorama general, que corriera mucho más peligro por saber quién era su padre que por el estilo de vida que ya llevaba. Era un shinobi de profesión. La posibilidad de ser capturado o morir ya era bastante alta. Al fin y al cabo, por eso había desarrollado técnicas y dominado un arte que lo mantenía a salvo en la medida de lo posible. Nada de eso tomaba en cuenta el hecho de que su nombre actual era tan prominente como el apellido Namikaze. La información, aunque limitada, que Jiraiya le había transmitido sobre el clan Uzumaki lo había acompañado incluso después de decidir que seguir el legado de su familia no era importante. Llevado al borde de la extinción debido a su habilidad para sellar, ¿qué aldea enemiga no querría matar al posible último miembro de un clan tan infame para asegurar su completa aniquilación? Eso sin duda lo convertía en un blanco inmenso, y probablemente en una amenaza mayor que andar por ahí con el apellido Namikaze. Agravado por el hecho de que su madre probablemente era la única Uzumaki en Konoha, dado que él era el único actual, y que alguien seguramente había descubierto que ella y el Yondaime eran pareja, a Naruto le costaba creer que le hubieran ocultado su herencia simplemente como medida de precaución.
Había demasiadas maneras de eludir aquello que lo ponía en peligro como para que fuera realmente útil. Por el bien del argumento, digamos que no es eso, respondió finalmente Naruto. Aka se encogió de hombros. No tengo nada más. Sí, yo tampoco. La pelirroja lo miró fijamente, con sus brillantes cejas dibujadas en una V apretada sobre unos ojos oscuros e inquisitivos. ¿De verdad no lo sabías, verdad? No. Y le irritaba no haber tenido ni idea. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió legítimamente enojado con alguien, sobre todo porque ni siquiera tenía una vía de escape para esa ira, y además por algo tan común como tener una familia? Ni siquiera pensó que saber quién era su padre haría una diferencia en su vida, pero con la genealogía venía el respeto. Después de todo, Sasuke había sido prácticamente venerado por sus iguales, y el título de hijo del Hokage probablemente le proporcionaría ese respeto, quizás incluso suficiente para contrarrestar la negatividad de ser el contenedor del ki. Y entonces tal vez no se habría sentido tan desanimado y desesperado por ceder ante el atractivo de Zetsu, y entonces, ¿quién sabe? Era molesto como un pequeño dato de conocimiento podía provocar una cabalgata de preguntas sobre cómo podría haber sido diferente la vida. Me pregunto si me habrían apreciado, no. Naruto se sobresaltó, sin esperar que Aka interrumpiera el deseo a medio formular que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba pidiendo. Pero siendo el hijo del Yondaime, no importa nada, afirmó la pelirroja con firmeza. Eres un Jinchuriki, no te apreciarán, seas pariente que seas. ¿Cómo? Tienes parentesco con. Entonces, aquí estás, ¿eh? Ambos Jinchuriki se pusieron firmes, poniéndose de pie con los hombros tensos y las cabezas giradas hacia el oeste. En la cima de la ladera opuesta de la colina de basalto que Aka había creado antes, había un hombre alto, de piel azul, con una capa negra con nubes rojas estampadas. Akatsuki, ¿cómo me encontró? Los dedos de Naruto temblaban mientras deslizaba sus muñecas entre los grilletes de roca con la técnica de prevención de ataques, listo para lo que viniera después. Él y Gaara habían logrado eliminar a un miembro cada uno mientras también estaban agotados por su propia lucha. Sin duda, él y Aka podrían enfrentarse a este solitario miembro juntos con su poder combinado. Y yo que pensaba que solo encontraría al zombie, continuó el ninja de Akatsuki con despreocupación. Me estoy emocionando. Un sonido inhumano resonó desde su dirección, entre un gorgoteo y un chillido, y Naruto sintió que se le erizaban los pelos. El recién llegado extendió la mano hacia atrás y sacó una espada gigante casi tan grande como él. Las extrañas protuberancias que la cubrían reventaron entre las vendas y se retorcían como gusanos. Hasta Sameada está emocionado. Lástima que Itachi no haya podido vivir para verme alcanzar su objetivo también, pero cuantos más, mejor. ¿Qué? Muévete. Gritó Naruto mientras un torrente de agua salía de la boca del hombre azul y caía en cascada hacia ellos. Se lanzó al aire con una palma de viento violento, elevándose aún más mientras Aka se cubría de magma una vez más, evaporando cualquier líquido que se acercara y creando una corriente térmica que el rubio podía aprovechar. Sin apenas esfuerzo, el pelirrojo levantó enormes ladrillos de tierra para desviar el agua que fluía. Cuando Naruto finalmente aterrizó a su lado, tenía las senbon apretadas entre los dedos. ¿Qué demonios está pasando aquí? Akatsuki va tras los Big, explicó el rubio apresuradamente. ¿Los terroristas? Claro, sí, lo que sea. Mira, si trabajamos juntos, podemos eliminarlo. Aka gruñó. Bien. Luego salió disparado, haciendo señas con las manos y lanzando grandes orbes de roca fundida. El miembro de Akatsuki los ahuyentó con su espada, y cuando Naruto usó la técnica Senbon de clon de sombra, un muro de agua se alzó e interceptó los proyectiles. Naruto se acercó lentamente a su oponente mientras Aka se enfrentaba al shinobi más alto en un combate de taijutsu que, si su propia batalla anterior era una indicación, esperaba que estuviera causando algún daño. No es que el hombre de la piel azul pareciera darse cuenta, y Naruto tenía la vaga sospecha de que sabía lo que el rubio planeaba, aunque no tenía ni idea de cómo. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras blandía el arma aparentemente llamada Sameada hacia Aka, quien se mantuvo alerta para mantenerse fuera del alcance de la espada. Así que los rumores son ciertos, dijo. ¿De verdad eres un maestro de Iton, eh? Absorbió un golpe del ninja de Iwa y barrió a Sameada con un corte horizontal que Aka esquivó. Bueno, Kiri tenía su propio clan Iton, ¿y sabes cómo nos encargamos de ellos? Los ahogamos. Dos clones del ninja Akatsuki surgieron del agua circundante y trataron de atrapar a Aka.
El ninja Iwa se giró para dispersarlos con un trozo de magma que expulsó de su boca, pero el original invocó una esfera de agua mientras el Jinchuriki estaba de espaldas y lo envolvió en ella. Jeje, te pillé. Fton, Kazekiri. El ninja de Akatsuki saltó cuando una ráfaga de aire amenazó con decapitarlo. Aka, con su baja estatura, salió ileso. La prisión de agua en la que se encontraba se desplomó cuando su captor la soltó. Naruto se acercó a su compañero Jinchuriki. De nada. No te necesitaba. Aka desató su chakra, y Naruto se vio obligado a alejarse varios pasos para alejarse del calor abrumador que su compañero desprendía. Es un tipo duro. En serio. ¿Puedes distraerlo? Tengo una forma de volverle el agua en su contra, pero siento que nos está observando a ambos. Como tú digas. Naruto saltó hacia atrás cuando Aka invocó una columna de lava para contrarrestar el torrente de agua que caía sobre ellos, usando la espesa niebla que se levantó como cobertura para reposicionarse estratégicamente. Buscó la ubicación óptima, vigilando esporádicamente a los usuarios de agua y lava que combatían, mientras usaba la técnica de prevención de ataques para entrar en el punto ciego del enemigo. Cuando consideró que estaba en la posición ideal, emergió justo a tiempo para ver cómo el ninja de Akatsuki ahuyentaba a Aka con su espada. Respirando hondo, exhaló un Dokugiri compuesto de gas manzanilla contra el shinobi más alto. El hombre de piel azul se giró en el sitio y expulsó un chorro de agua para combatir el aerosol, retrocediendo con un rugido mientras le brotaban ampollas en la piel y cerraba los ojos de dolor. Mientras el muro de formación de agua se desmoronaba por la falta de concentración del enemigo, Naruto le lanzó otro puñado de agujas envenenadas acompañadas de un soplo de viento cargado de chakra. La mayoría de las agujas fueron interceptadas por la espada, que se dobló en un arco imposible para defender a su portador. Naruto estaba tan sorprendido que apenas notó las dos embon que se clavaron en el hombro izquierdo y el tobillo derecho del hombre, aunque la embestida de Aka con su cuerpo cubierto de lava le llamó la atención. Lindo. Jejejeje, ja, ja, ja. Así que los pececillos tienen un poco de resistencia, ¿eh? Bueno, qué divertido sería si no presentaras resistencia. Aka miró a Naruto con escepticismo. ¿Con qué le diste? ¿Vas de loco? ¿Debería estar ciego, sufriendo y muriendo?, respondió Naruto preocupado. ¿Qué demonios está pasando? Mientras observaban, el ninja de Akatsuki pareció salir de la locura que lo había dominado y se irguió en toda su estatura, con los ojos despejados por la sed de sangre y la piel sin quemaduras ni imperfecciones. ¿Qué? Debería estar a punto de morir. Es como Sasori, no un humano de verdad. O quizás un médico. Por eso Zetsu me dijo que tuviera cuidado con Tsunade. ¿Puede ella hacer esto? El shinobi de piel azul juntó las manos con una sonrisa feroz en su rostro. Suiton, Daibakusuisha. Si Naruto pensaba que el torrente que los había amenazado antes era impresionante, el diluvio que se cernía sobre los dos Jinchuriki ahora era enorme. Observó con gran inquietud cómo Aka se arrodillaba e invocaba otra caldera para detener el agua. Mientras la lava brotaba de la tierra, Naruto recuperó la serenidad para lanzar un Fton Daitopa al magma, creando una explosión que aún no alcanzaba el volumen de agua que los amenazaba. Activó la técnica de la corriente de viento, impulsándose hacia atrás para alejarse del torrente. Aka gruñó cuando la gran ola explosiva de choque de agua se estrelló contra él. El resplandor rojo anaranjado que cubría su cuerpo se oscureció hasta convertirse en una mezcla de rojo y negro, y 3 colas adicionales brotaron de la base de su columna vertebral. Se formó una caldera de 30 metros de diámetro con él en el centro, y la erupción resultante provocó la formación de una extraordinaria pared de piedra pómez en el encuentro de la lava y el agua. El ninja de Akatsuki aprovechó la oportunidad para embestir al Jinchuriki de Iwa con la espada en mano, y Sameada ahora parecía el doble de grande que al principio de la pelea. Su ataque fue detenido, y la versión 2 de Aka se desvaneció con el contacto. Naruto invocó un embudo de viento entre ambos y los separó con la técnica de niebla expansiva, con cuidado de no herir a su aliado, cuyas manos rozaban los hombros del hombre azul. Se reunió con el otro Jinchuriki cuando recuperó el equilibrio. ¿Qué pasa? Resopló el pelirrojo. Todo mi chakra ha desaparecido. Y el Kagran no está surtiendo efecto. Sea lo que sea. Ni idea. O se está curando o no es del todo humano. Si lo fuera, ya estaría muerto. Frente a ellos, el hombre de piel azul encogió los hombros, con esa misma sonrisa repugnante aún en sus labios. ¿Ya estás cansado? Solo estoy calentando. Cada pizca de fuerza que tú pierdes, yo la gano. Por eso me conocen como el Biji sin cola. Suiton, Daibakusuisha.
No podemos ganar, pensó Naruto horrorizado mientras una segunda inundación amenazaba con ahogarlos, y se deslizó bajo tierra para escapar. Puede purgar mis venenos de su cuerpo, y aún no he podido reabastecerme desde que luché contra Sasori. Y lo que sea que Aka le esté haciendo, puede curarlo. Ni siquiera la versión 2 de Aka pudo hacer nada, así que es poco probable que la mía, en algún momento entre vencer a Sasuke, pelear con Gaara y matar a Conan, permitió que el orgullo por su fuerza y habilidades, la confianza en sí mismo que había reprimido para poder crecer sin miedo a un ego sobreinflado, resurgiera y le hiciera olvidar la regla más importante de todas. Sobrevivir. Esta no era una batalla que estuvieran ganando, ni siquiera estaban cerca, y Naruto ni siquiera se sentía preparado para participar, pero lo hizo de todos modos porque eran más numerosos, y él disfrutaba de haber superado a Akatsuki anteriormente. Pero las cosas no siempre eran lo que parecían, y era casi seguro que cada miembro de Akatsuki tenía diferentes fortalezas y debilidades que los hacían más aptos para ciertas tareas. Era el principio por el cual había juzgado su propia misión antes de dejar Konoha, que su estatus de Chunin no era representativo de su nivel de habilidad real o incluso comparable al Chunin promedio, y de alguna manera se había distraído tanto por su arrogancia que había olvidado esa simple regla. Necesitaba una nueva estrategia. Más suministros, más entrenamiento, y para lograrlo, necesitaba vivir un día más. El agua comenzó a filtrarse por las grietas y hendiduras del terreno reseco de la tierra, y antes de que pudiera reaccionar, Naruto se encontró atrapado en una enorme burbuja de líquido, similar a la técnica de la prisión de agua. Aka flotaba no muy lejos, mientras el vapor se evaporaba de la armadura de lava que parecía intentar mantener, con escaso éxito. Frente a ellos había un humanoide con aspecto de tiburón, piel gris azulada y la sonrisa delatora de un ninja de Akatsuki. Ahora no escaparás de mí. Ya veremos. Naruto creó un enjambre de clones de sombra para detener al hombre tiburón y ayudar a Aka mientras se concentraba en los ejercicios de respiración que había aprendido de Asuma años atrás. Kaze Nagare no Jutsu. No había respirado tan hondo antes de entrar en la burbuja de agua, y el propio líquido lo presionaba, pero Naruto gastó hasta el último resquicio de aire que le quedaba en sus pulmones para impulsarse fuera de la influencia de la prisión. Cuando se quedó sin aire, bajó las palmas y empujó con su chakra, creando una palma de viento violento que finalmente lo envió volando por la cima de la cúpula con un chapoteo. Es enorme. Fue el primer pensamiento del rubio al atravesar la cúpula, inhalando una gran bocanada de aire que le sentó como un paraíso a sus pulmones ardientes. Con al menos 800 metros de diámetro, y de dónde provenía el agua adicional, no tenía ni idea. La prisión de agua tenía varios cientos de metros de altura y parecía ondularse con los movimientos de los dos luchadores que aún estaban atrapados en su interior. Incluso desde su elevada posición sobre el agua, donde usaba una variante de la palma del viento violento para mantenerse a flote mientras recuperaba el aliento, Naruto aún sentía la mirada penetrante del miembro de Akatsuki, un depredador esperando a que su presa cometiera un error. Eso no va a pasar. Duplicó la producción de chakra de su técnica de viento, lo que lo envió volando hacia el este. Al desaparecer en el horizonte, vio como la gigantesca cúpula de agua perdía cohesión, y un destello de culpa lo invadió mientras continuaba su huida de los shinobi de Akatsuki. Aterrizó torpemente contra la ladera de las montañas resonantes y desapareció entre ellas con el Shinrabanshi, moviéndose lo más rápido posible hacia el otro lado, prácticamente ciego a su alrededor. Lo siento, Aka, pero cada uno debe valerse por sí mismo. Capítulo 23. Viaje y destino. ¿Prestas atención y lamentas cada obstáculo con el que te topas, o lo único que importa es llegar a tu destino? La gente en la calle se apartaba para evitarlo mientras caminaba a grandes zancadas hacia su destino. Susurros y miradas furtivas lo seguían como su propia sombra, y aunque no podía oír con claridad lo que decían, aunque tenía varias conjeturas, tampoco le importaba demasiado. Uchiha Sasuke solo se centró en el camino por delante y el destino al final, no en las distracciones que cubrían el camino, y el nombre de ese destino era Uchiha Itachi. Por desgracia, aún parecía estar muy lejos de alcanzar a su hermano, y tras años de entrenamiento para superarlo, saberlo le dolía. No ayudaba que Naruto, el mismo Naruto incompetente al que había tenido que soportar durante meses, lo hubiera vencido en una pelea. Esa derrota hacía que su objetivo pareciera aún más lejano. Al principio, se había enojado al despertar de la inconsciencia a la que había estado sometido, y con razón.
que su antiguo compañero, el payaso de la clase, hubiera logrado superarlo en combate, sin importar que no pudiera usar el Chidori ni otros ataques debilitantes para ir a matar, era más que desconcertante. Demostraba que Sasuke no había entrenado lo suficiente en los años transcurridos desde que Kakashi lo había acogido bajo su protección, y eso solo lo impulsaba a redoblar sus esfuerzos y romper todos los límites que el Chunin de cabello plateado había intentado imponerle. Pero al pensarlo, furioso, para ser sincero, llegó a la conclusión de que su derrota a manos de Naruto tenía un lado positivo. Para empezar, el rubio luchaba de forma poco convencional, con venenos y astucia como sus principales bazas, a diferencia del taijutsu o el ninjutsu llamativo que constituían el arsenal principal de otros shinobi, e incluso de Sasuke. Por todo lo que había estudiado en el expediente de Itachi, así como por su propia experiencia, sabía que su hermano luchaba de forma similar. Quizás no con venenos, pero el genjutsu era una habilidad igual de sutil y peligrosa, y entre el Sharingan y su mente aguda, Itachi era un maestro artesano. Aunque Itachi y Naruto no tuvieran un estilo de lucha exactamente comparable, la derrota de Sasuke ante su antiguo compañero de equipo también le había enseñado que no podía predecirlo todo, además de reforzar el mantra de Kakashi de mirar bajo lo bajo. La otra buena noticia era mucho más simple. Las mejoras de Naruto eran tan impresionantes que Sasuke sabía que algún día podría superar a su hermano. Si el antiguo último de su clase conseguía mejorar lo suficiente como para vencer al mejor novato, eso significaba que el Uchiha aún tenía mucho margen para mejorar y, finalmente, vengar a su clan. Quizás tardaría más de lo esperado, y su impaciencia podría vencerlo durante ese tiempo, pero aún había esperanza para el futuro. Por el momento, eso fue suficiente. Fue una lástima que Naruto hubiera muerto. Sasuke había supervisado desde lejos la grabación del nombre del rubio en la piedra conmemorativa, sin querer interrumpir el duelo de los pocos amigos que habían acudido a presentar sus respetos. Aunque no se habían llevado nada en absoluto, habría apreciado la oportunidad de enfrentarse a Uzumaki en el futuro y usarlo como referencia para prepararse para Itachi. Controló la sonrisa burlona que se le había formado en los labios ante la ironía del cambio de roles, él buscando al rubio en lugar de cómo se habían comportado en su juventud, al entrar en la oficina del Hokage, presentándose el líder de la aldea con su estoicismo habitual. Kakashi, Gai y Neji estaban de pie en varios lugares de la sala. Sasuke reflexionó para sí mismo que, fuera cual fuera el motivo por el que lo habían llamado, debía de ser serio para que su maestro hubiera llegado a tiempo. Hokage-sama. Sasuke, Jiraiya se aclaró la garganta. No hay una forma fácil de decirlo, así que supongo que lo diré sin rodeos. Un contacto me ha informado que avistaron a Oshigaki Kisame entrando al país de la tierra desde el país de la lluvia. Oshigaki Kisame, el compañero de Itachi, apretó las manos con demasiada fuerza, clavándose las uñas en las palmas, y parecía que todos en la sala notaron el pequeño gesto. Con voz contenida, preguntó, ¿estaba Itachi con él? Se le vio viajando solo. Dado que toda la evidencia hasta ahora indica que Akatsuki suele viajar en pareja, no estamos muy seguros de cómo interpretar esta información. Si antes solo había sido una sensación, Sasuke ahora estaba seguro de que todos observaban cada uno de sus movimientos. Intentó ignorar la mezcla de terror frío y rabia ardiente que crecía en su cuerpo, y entonó con la mayor frialdad posible. ¿Crees que está muerto? Los ojos oscuros de Jiraiya lo miraron fijamente. Es una posibilidad. Es un comportamiento inusual, y si asumimos que Itachi está muerto, sería prudente averiguar la causa y recuperar el cuerpo, si es posible. Si no, es igual de necesario averiguar por qué Akatsuki se atreve a viajar solo. Apartó la mirada de Sasuke para dirigirse a la sala. Por eso les encargo que averigüen cuál es. Kakashi y Gai tienen experiencia luchando contra Itachi y Kisame, por si la situación se complica. Volvió a centrar su atención en Sasuke. Confío en que podrán manejar el resultado de esta misión, sea cual sea. Si Itachi estaba muerto, Jiraiya estaba pidiendo lo imposible, y todos lo sabían. Sasuke había dedicado demasiado tiempo de su vida al día en que mató a su hermano como para aceptar cualquier alternativa. Incluso allí, con todos observándolo, esperando su respuesta, podía oír la voz de Itachi en su cabeza, diciéndole que no había sido lo suficientemente bueno, que su familia no sería vengada porque él había sido demasiado débil para hacerlo él mismo. Y eso le enfureció. Pero ya no había nada que hacer. Si había perdido la oportunidad, era por su debilidad, y no era culpa de Itachi.
Era demasiado difícil entender con claridad por qué Jiraiya le daba esta oportunidad cuando la sangre le latía con fuerza en los oídos, así que intentó reprimir su ira y respondió de la única manera que sabía. ¿Cuándo nos vamos? Tu papá jugó un papel en tu vida, ¿verdad? Incluso sin mirar, Naruto podía sentir el peso de esos fríos ojos verde azulado clavándose en su cabeza. Gaara tenía una presencia que te hacía saber exactamente a dónde miraba y cómo te veía. No. ¿En serio? ¿Ninguno? Hubo una larga pausa mientras Gaara seguía mirándolo fijamente, con expresión vacía. Naruto esperó pacientemente la respuesta del pelirrojo, acostumbrado a lidiar con su tono monótono y mesurado, con la atención fija en el frasco que tenía delante. La tierra de los demonios era un tesoro de flora que le permitía al rubio reabastecerse y recuperarse tras abandonar a Aka en las garras de Akatsuki. Si bien el terreno y el clima, más pantanosos, le impedían acceder a los manzanillos o al curare ocultos en la Tierra del Fuego, la belladona abundaba, y Naruto siempre estaba dispuesto a esforzarse por descubrir si el follaje nativo podía ofrecer algo valioso. Me hizo Jinchuriki. Luego se deshizo de mí. Se podría argumentar que esa es una forma de influencia parental. Dos miradas se posaron en Zetsu, cuya cabeza y torso supervisaban la interacción desde el tronco de un árbol. Sin embargo, Naruto, acostumbrado a las extrañas declaraciones de su tutor, volvió a centrar sus ojos azules en la tarea en cuestión tras un par de segundos. Gaara permaneció firme en su mirada, analizando a Zetsu con la misma intensidad que dedicaba a quienes solo quería matar. Honestamente, el rubio se sorprendió de que el Jinchuriki de Suna no lo hubiera intentado ya. Naruto no esperaba que ambos se encontraran, pero mientras escapaba de las naciones elementales, Zetsu lo encontró y viajó con él a la tierra de los demonios, donde la abundancia de plantas le había dado un acceso agradecido a la técnica de la visión verde. Esto, a su vez, lo condujo al abrumador chakra de Gaara, ya que el pelirrojo aparentemente había encontrado algo de paz en las tierras pantanosas y salvajes de la tierra de los demonios. Quizás haya cambiado. Explícate, ordenó Gaara, en un tono que prometía la muerte si se lo negaban. ¿O no? Bueno, él te creó, ¿verdad? Así, al convertirte en Jinchuriki, creó toda tu visión del mundo. Una visión del mundo deprimente y llena de odio, murmuró Naruto sin levantar la vista, pero sí, claro. Sea como sea, continuó Zetsu negro, con una voz oscura que denotaba molestia, aunque su interacción física pudo haber cesado al nacer, su influencia fue de gran alcance. Intentó matarte, ¿verdad? Naruto sintió que la mirada impasible de Gaara se volvía hacia él. Sí, ya se lo dije hace tiempo. De todas formas, no es que no se hubiera enterado por sí solo. ¿Intentarás matarme otra vez? Gaara gruñó, pero volvió a fijar la mirada en el ex ninja de Kusa. Estás sugiriendo, empezó, que los continuos intentos de asesinato de mi padre influyeron en mi crianza. Para ser justos, intervino Naruto, era una máquina de matar que vivía solo para sí mismo y asesinaba gente para validar su existencia. Probablemente sea resultado de lo que tu padre intentó hacer, ¿verdad? ¿Me convirtió intencionadamente en un monstruo? Discutible. Depende de lo que quieras decir. Pero si no te hubieran obligado a matar en defensa propia, ¿podrías decir honestamente que habrías seguido el camino que tomaste? Padres ausentes, reflexionó Naruto mientras Gaara se sumía en una profunda reflexión. Era asombroso cómo la ausencia de un mentor prominente durante sus años de formación podía influir en la vida de alguien con la misma eficacia que si hubiera estado presente. El Kazekage se había apartado de la vida de su hijo, enviando asesinos tras él y, posteriormente, creando a un asesino. Y Naruto todavía estaba furioso por la revelación de que había sido privado incluso del conocimiento de quién era su padre, y mucho menos del hecho de que nunca había tenido la oportunidad de ser influenciado por el hombre ni positiva ni negativamente. En cambio, había tenido a Zetsu, y, para bien o para mal, el hombre planta le había servido como el modelo a seguir que le había faltado hasta entonces. Y ahora era un Nukenin egoísta, usurpador de venenos y plantas, en busca de respuestas que quizá nunca encontraría. Le pareció un poco gracioso comparar su situación con la de la gente con la que había crecido en la hoja oculta. Miembros del clan como Ino y Shikamaru estaban constantemente rodeados de personas con diversos roles a los que admirar y aspirar, ya fueran shinobi o civiles. No solo eso, sino que contaban con guía en todo momento, desde apoyo familiar hasta maestros expertos en técnicas transmitidas de generación en generación.
Con una red tan extensa de recursos a su disposición, no era de extrañar que miembros del equipo 10 hubieran crecido tan bien adaptados, al menos, en comparación con él y Gaara, cuya clara falta de apoyo había moldeado el egoísmo y la locura en diversos grados. ¿No somos una pareja perfecta?, reflexionó. Lo encontré. Naruto finalmente se puso de pie ante este anuncio, girándose hacia donde su clon de sombra estaba sentado en el suelo mientras sus ojos verde azulado y amarillo seguían la voz de origen. Toma, dijo el clon, entregándole el libro al original antes de ponerse de pie y marcharse. Se concentró en la imagen del libro de bingo que Gaara le había dado. Al parecer, el ninja de Suna se había convertido en un asesino de la arena oculta antes de su deserción, analizando la sonrisa sádica y los ojos amarillos y brillantes que lo atravesaban. Oshigaki Kisame, murmuró. De alguna manera, saber el nombre del ninja de Akatsuki que lo había derrotado con tanta facilidad no lo tranquilizó como esperaba. Parece bastante fuerte, comentó Gaara por encima del hombro. Naruto se sobresaltó al ver al pelirrojo acercarse, lanzándole una rápida mirada para asegurarse de que las intenciones del Jinchuriki Ichibi no fueran hostiles. Si a Gaara le importaba, no lo demostró. Su dominio del Jutsu Suiton sería problemático. No tienes ni idea. Pero su espada, Sameada, puede absorber chakra. Eso al menos explicaba todos los problemas que Aka había tenido para mantener su forma virgen en combate cuerpo a cuerpo con Kisame. Si la espada era tan sensible el chakra como sugería el libro bingo, Naruto supuso que era posible que rastreara fuertes emanaciones de chakra que pudieran atribuirse al Big, similar a los shinobi de tipo sensor. La perspectiva era aterradora. Tomó una de sus mayores virtudes, la capacidad de acceder al chakra del ki y aumentar exponencialmente su fuerza, y la convirtió en un faro que su mayor enemigo podía encontrar y explotar, anulando prácticamente cualquier beneficio que le proporcionara. Peor aún, ¿me estoy perdiendo algo? No veo nada que lo identifique como ninja médico. La intensa mirada de Gaara lo atravesó de nuevo. Kirino es conocido por enseñar a sus shinobi a curar. Pero, ¿cómo se curó de todo? Recuerda, Naruto-kun, los shinobi guardan secretos. Naruto gruñó frustrado, cerrando el libro de golpe y arrojándolo contra el pecho de Gaara. La arena se alzó para absorber la fuerza, y el rubio se distrajo momentáneamente de su ira ante cualquier posible castigo que su compañero Jinchuriki pudiera infligir. Lo siento, dijo. No quise decir, HN. Estoy acostumbrado a ataques más personales que ese. Naruto frunció el ceño pensativo. Gaara parecía mucho más dócil de lo que su último encuentro habría sugerido. Quizá los meses de separación le habían dado al pelirrojo una nueva perspectiva que lo convertía en una amenaza menor. Era un poco extraño reconocer los cambios en la personalidad de su especie de aliado, considerando cómo habían empezado y lo poco que se veían, pero sus propios cambios de perspectiva habían sido tan graduales que ni siquiera los había notado hasta que ya eran un rasgo característico de él. Ver a Gaara de forma tan escalonada hacía que los cambios fueran mucho más evidentes, supuso, aunque en realidad no hubiera cambiado demasiado en algunos aspectos. De todos modos, probablemente era mejor no mirarle el diente a un caballo regalado. Una mano bronceada se alzó y se pasó por su cabello rubio y desordenado, mientras la frustración crecía en su cuerpo ante la falta de respuestas. Necesitaba poder planear contra quienes lo perseguían, y la vaguedad de las habilidades de Akatsuki lo impedía, sobre todo cuando el único objeto que se suponía que contenía todas las respuestas solo tenía la mitad. Miró a Gaara y vio que lo observaba. ¿Qué? El funcionamiento de tu mente es desconcertante. Posees el Kibi, pero decides no confiar en su poder a menos que la situación se agrave. ¿Confías en el Ichibi? Ante el silencio del pelirrojo, Naruto asintió. Sí, ya lo creía. Además, creo que ese tipo, Kisame, puede rastrearnos con el chakra del Big. Entonces deberías atraerlo con eso y matarlo. Sí, el Jinchuriki con el que estaba lo intentó. No funcionó. Eso explica tu indecisión. Miró a lo lejos, con la mente fija en algo que Naruto no estaba seguro de querer analizar. Entonces, conviene ser cauteloso de ahora en adelante. Las manos de Naruto, que habían vuelto a recorrer la vegetación que los rodeaba como un lector de biblioteca, se detuvieron y se giró para prestarle toda su atención al pelirrojo. ¿Estás diciendo que no vas a intentar encontrar y matar a este tipo? La inquietante mirada verde azulada de Gaara se cruzó con la del otro Jinchuriki. Me superaste, pero no pudiste vencerlo. Perder contra ti me dio claridad. No tengo deseos de morir. Ni soy estúpido. Mierda. ¿Qué coño, es esto?
Tu clon, continuó Gaara, no parece poseer el mismo imperativo. Oh no, arrulló Zetsu Blanco, gimnasio. Qué desafortunado. Querrá, ahí va. El clon de Naruto, que se retorcía en el suelo con aparente agonía mientras un sarpullido furioso se extendía por su brazo, sus gritos resonaban a su alrededor, invocó una pequeña hoja de chakra de viento de los dedos de su mano sin sarpullido y se la clavó en el pecho, disipándose en una nube de humo. Reflexionó Naruto. Me pregunto por qué no desapareció sin más, demasiado dolor para pensar con claridad. Se acercó a las grandes hojas acorazonadas de la planta cerca de la cual había caído su clon, mientras sus compañeros seguían cada uno de sus movimientos con la mirada. Con sumo cuidado, usó chakra del viento para cortar un tallo de Ginpie, luego arrancó lentamente un retoño cercano y los selló en un pequeño pergamino a la altura de la cintura para examinarlos más tarde. Interesante. ¿Qué harás a continuación? Naruto tarareaba pensativo mientras se acercaba para analizar los finos pelos de la planta Ginpie, catalogando mentalmente lo que podía de la flora foránea en su hábitat natural. Le molestaba un poco que la seguridad de Gaara hubiera pasado del exceso de confianza a, se atrevería a decir, algo vagamente parecido a la humildad. O al menos, al pragmatismo. Especialmente cuando parecía estar estancado en una rutina. Voy a buscar respuestas, decidió. No me pillarán desprevenido otra vez. Inteligente, comentó Zetsu Blanco. Obvio. De cualquier manera, dijo Gaara, que encuentres lo que buscas. Sí. Gracias. El problema con su grandioso, aunque imprudente, plan era que requería atravesar todas las naciones elementales mientras intentaba evitar todo contacto con cualquiera. Quería ser un fantasma, invisible a la vista del público, y aún más importante, para Akatsuki, y aunque la técnica de prevención de ataques era muy útil para ello, junto con la técnica de visión verde, lo dejaba casi ciego mientras recorría grandes extensiones del continente despoblado de plantas. Y eso era inaceptable. Entonces, para preservar su propia vida, se vio obligado a incursionar una vez más en una forma de arte que no le gustaba particularmente. Phton. JSH Shippuden. El viento explotó desde la superficie del suelo en un tornado ascendente que destrozó a un ninja Suna y a un cactus cercano, que le había sido útil, dejando al segundo shinobi desequilibrado en el aire. Naruto se fundió desde debajo de la arena y saltó, con los dedos atravesando los sellos para la técnica elemento viento. Grilletes de aire. Unas ataduras invisibles sujetaron las piernas del shinobi de la arena y sus brazos a su cuerpo. El rubio lo mantuvo agarrado mientras caían al suelo, mientras su cautivo comía arena. Eso salió mejor de lo esperado. Con un pinchazo de senbon, el Sunanin quedó inconsciente, lo que le permitió a Naruto liberar la técnica de los grilletes de aire y excavar un túnel con los otros shinobi a cuestas. Reapareció en una cueva similar a la que él, Ino y Tsuji habían albergado durante los exámenes Chunin, y una inesperada punzada de nostalgia lo invadió al liberar a su cautivo. Aunque extraño admitirlo, el camino era más solitario de lo que había imaginado, con solo sus pensamientos abarrotados como compañía. Más aún porque el caos de todo lo ocurrido recientemente mantenía sus procesos mentales en constante agilidad. A Ino no le gustaban los silencios prolongados, así que charlaba despreocupadamente sobre cualquier tema a intervalos aleatorios. Los bocadillos de Tsuji, los suspiros de Shikamaru, el manejo de armas de Tenten, Naruto no se había dado cuenta de lo integrados que se habían vuelto esos pequeños ruidos en su vida hasta que desaparecieron. Hizo un ruido evasivo para apartarse de su reflejo. Supongo que tendré que acostumbrarme. O hablar solo. Igual que Zetsu, maldita sea, ¿de verdad me estoy convirtiendo en él, Luego miró al ninja de Suna. Ah, vale. Probablemente debería hacer algo contigo. En poco tiempo, el shinobi de la arena fue debidamente atado y despertó aturdido. ¿Qué? Hagámoslo simple, interrumpió Naruto. La situación se estaba volviendo demasiado familiar, y quería acabar con ella cuanto antes. ¿Qué sabes de Akatsuki? ¿Akatsuki? No te hagas el tonto, advirtió. Sí, Akatsuki. Atacó tu aldea por tu Jinchuriki, Kazekage lo mató, ¿te suena? Al ver que el ninja de Suna permanecía obstinadamente en silencio, Naruto dejó escapar un suspiro de resignación. De acuerdo. Se puso metódicamente un par de guantes antes de desenrollar un pergamino y abrir el Ginpie que contenía. Un buen momento, supongo. Entre preguntas cada vez más aterradas del shinobi cautivo, rozó la planta por el cuerpo del hombre, dejando que los diminutos pelos de la hoja trazaran patrones venenosos en la piel del ninja de Suna.
Luego se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, sacó un libro y un cuaderno y comenzó a leer. En poco tiempo, las preguntas del ninja de Suna sobre qué estaba haciendo se convirtieron en gritos y luego en alaridos de dolor. Naruto lo ignoró, levantando la vista con frecuencia para registrar cuánto tardaban en hacer efecto los diferentes síntomas del Jinpie y luego anotando la información en su cuaderno. Entre iteraciones, hojeaba el tomo que tenía en el regazo, el libro que había adquirido cerca del país de las aves, mientras asesinaba a los encargados de la estación de recompensas con Neji, Ino y Shikamaru, con sus ojos azules buscando respuestas a multitud de problemas. Dime lo que quiero saber y acabaré con el dolor, dijo en voz alta, observando al hombre retorcerse mientras lo sujetaban. No sé nada, gritó el ninja Suna. Puede que sea cierto. Probablemente no consiga mucha información con tanto dolor. Supongo que debería simplificarlo. ¿Ha estado Akatsuki cerca del país del viento últimamente? No. ¿Dónde está tu Jinchuriki? No. Se fue. Buenas noticias para Gaara. Supongo que con eso bastará. Con un simple movimiento de muñeca, un senbon se clavó en el cuello del shinobi, quien se desplomó mientras el veneno le llenaba las venas. No era la mejor manera de obtener la información que buscaba, pero como Akatsuki era una amenaza internacional, parecía posible que incluso el cuerpo general de Shinobi estuviera informado de los movimientos de la organización lo suficiente como para que Naruto pudiera confiar en las admisiones del Sunanin. Lo que necesitaba era una mejor manera de recopilar información fiable, y además más específica. Una punzada de tristeza lo invadió. La utilidad de las habilidades de Ino se hizo patente por su ausencia. Volvió a hojear su libro para intentar acallar la sensación, intentando resolver el problema en cuestión. Tenía que haber algo que pudiera hacer para imitar la forma en que Jiraiya manejaba su red de espías, usando fuentes específicas para recolectar inteligencia confiable. ¿Pero cómo lo hizo? El Sannin Sapo nunca había entrado en detalles sobre el funcionamiento de su red de espionaje, solo había revelado la verdad. Naruto y sus cómplices habían sido, involuntariamente, peones en el gran esquema de las cosas. Y para aquellos cuya lealtad no estaba ligada a Jiraiya por la diadema de la hoja, quienes pasaban la mayor parte del tiempo fuera de su esfera de influencia, ¿qué garantía tenía para garantizar su veracidad? Probablemente Naruto carecía de conexiones sociales de mucho tiempo y no estaba interesado en formarse. Si tan solo hubiera algo que funcionara de manera similar al sello que usaba la rama familiar Iga, entonces tal vez, espera, los ojos azules se enfocaron con repentina intensidad en la página que casi había pasado por alto en sus distraídas meditaciones, leyendo la descripción inscrita allí 1, 2, 3 veces, una sonrisa se dibujó en su rostro en la última iteración. Sí, esto podría funcionar. Tras guardar sus pertenencias, se levantó y se acercó al cadáver del ninja de Suna. Puso las manos en el suelo y obligó a la tierra a tragarse el cuerpo entero. Con un poco de suerte, podría enterrarlo tan profundamente que jamás lo encontrarían. Una vez hecho esto, salió de la cueva y emprendió su cauteloso viaje hacia el este. Naruto se encontraba bajo las hojas verdes de los cornejos, contemplando las hermosas flores blancas y amarillas que colgaban sobre sus cabezas, maravillándose de cómo algo tan bonito podía ser tan peligroso. Las flores colgantes, que parecían casi linos sostenidos por el centro, de modo que los pétalos estaban dispuestos de forma vagamente cónica, habían ayudado al rubio a identificar el árbol, aunque su verdadero tesoro residía en su fruto verde y oblongo. Parece que por fin estás descubriendo las verdaderas maravillas del mundo botánico. Aguanta la respiración cuando te enfrentes al aliento del diablo, Naruto-kun. Claro que lo sabías, murmuró Naruto. Ubicado en la península oriental de los países elementales, y limitado únicamente por el país del fuego en su extremo occidental, el país de las aves tenía suficiente bosque como para percibir el mosaico de chakra que formaba su tutor con la técnica de la visión verde, que el rubio se estaba acostumbrando a mantener activa casi constantemente. Preguntó en voz más alta, ¿por qué no me lo contaste? Mejor aún, ¿qué haces aquí? Se supone que debemos saber qué te será útil y qué no para tus maquinaciones. Y queríamos ver qué tramabas. Parece que últimamente haces eso mucho. Se aplicó chakra a los pies y empezó a trepar por el corneto, llegando a una rama con varias frutas y arrancándolas de sus tallos. Soltándose de la rama, se dejó caer al suelo con un gruñido ahogado, mirando fijamente a su tutor. ¿Así es ahora? ¿Cómo es que? Sé más específico. Tú y yo, respondió Naruto, buscando con la mirada un retoño en el bosque. Mientras buscaba, continuó hablando, más a Zetsu que a él.
Es decir, sé que eres un solitario, autosuficiente. Y me enseñaste a serlo también, pero si eso es realmente lo que creías, ¿por qué me sigues? Curiosidad / aburrimiento, respondieron las dos mitades simultáneamente. Naruto le dedicó una sonrisa burlona a su mentor, cuyo ojo amarillo habitual estaba bizco en una aparente competencia de miradas con su media naranja, antes de retomar su búsqueda. Puedes mentirme todo lo que quieras, pero no puedes mentirte a ti mismo, Zetsu. Zetsu negro gruñó. Bien, pequeño adulador. Estás lidiando con problemas nuevos, posiblemente recurrentes, y queríamos saber cómo los manejabas. Eso es todo. El mundo es un lugar aterrador, Naruto-kun. Nos preocupa tu bienestar. Yo no. Oh, ya estoy normal. Mucho mejor. Lo que te preocupa es tocarme, supongo, pero estoy bien. ¿Lo eres? Recuerda, no puedes mentirte a ti mismo. Naruto se arrodilló y desenterró un retoño de corneta, sellándolo con el resto de sus plantas. No, supongo que no. Hay demasiadas cosas pasando. Lo cierto era que se encontraba en una misión personal para encontrar respuestas a las preguntas que nunca había tenido la oportunidad de abordar en Konoha. Y mientras lo hacía, también tenía que prepararse para cualquier posible enfrentamiento con Akatsuki, a la vez que intentaba descubrir cómo vivir, y, sobre todo, disfrutar, su nueva vida. Y la presión de lidiar con todas esas cosas era demasiado. Con suerte, a medida que exploraba el mundo y descubría nuevas soluciones a sus numerosos problemas, todo se resolvería por sí solo. Su búsqueda de datos fiables, por ejemplo, ya estaba dando frutos, siempre y cuando todo funcionara como describía su libro. Le dedicó una sonrisa a Zetsu. Creo que mejorará. ¿Quieres venir a ver? El agua ondulaba bajo los pies de Naruto mientras usaba chakra para continuar su viaje a través del océano desde la tierra de las aves. A su lado, Zetsu daba pasos pausados, como si dudara de su equilibrio sobre la superficie del océano. El rubio miró de reojo a su tutor, analizando su aprehensión, quizás, con una mezcla de curiosidad y diversión. Nunca había visto al hombre planta completamente separado de la flora cercana, y sinceramente no le habría sorprendido demasiado descubrir que las piernas del ex Kusanin eran en realidad un tronco de árbol o una serie de raíces. Pero su mitad inferior era normal, dos piernas aparentemente humanas vestidas con pantalones azules y sandalias shinobi negras. Aunque, si el leve ceño fruncido de Zetsu blanco era una indicación, el Nukenin mayor se sentía incómodo con estar expuesto o tener que caminar físicamente a algún lugar, o algo completamente distinto que Naruto ni siquiera podía comprender. No es que el rubio lo culpara. Expuestos al océano, con solo algún esporádico banco de arena o islote para descansar y sin ninguna vegetación digna de mención, salvo las grandes floraciones de algas que parecían reunirse cerca de las costas, por las que Naruto se había interesado, tampoco le gustaba su situación actual. Desafortunadamente, en un esfuerzo por evitar a la gente, conseguir un bote estaba fuera de cuestión, aunque, se dio cuenta tardíamente, supuso que podrían haber robado uno, pero eso todavía podría haber planteado preguntas innecesarias, por lo que se tragaría su incomodidad para llegar a donde quería. Su destino era la única conexión que tenía con su linaje familiar a la que podía acceder fácilmente, la antigua villa oculta en Remolinos, que se alzaba frente a él como un espectro en la niebla. ¿Y cuál es tu genial idea para evitar los remolinos? Esa es la pregunta. Como barrera natural para el antiguo hogar de su clan se encontraba el homónimo de la aldea, gigantescos remolinos que dificultaban, si no imposibilitaban, el paso por medios convencionales. A primera vista, Naruto ni siquiera podía comprender cómo los invasores habían logrado atravesar el remolino oculto. Supongo que no tienes ni idea. Ante la mirada vacía de su tutor, se encogió de hombros. Vale la pena intentarlo. ¿Y no sabes cómo lo destruyeron? Perdido para la historia. Ya lo creo. Bueno, tengo una idea, pero no te va a gustar. Bueno, ¿qué es? El par de renegados volaba por los aires gracias a la técnica corriente de viento del rubio, antes de que Zetsu negro tuviera tiempo de terminar su comentario sarcástico. Zetsu blanco emitió un alegre huili. Mientras surcaban el aire, su mitad oscura parecía ahogarse con las palabras por la repentina ascensión. Naruto los impulsó sobre los remolinos con el Kaze Nagare, aterrizando torpemente en la orilla de Uzushiogakure y soltando rápidamente la muñeca de su tutor para alejarse. Te voy a matar. Eso estuvo genial. Hagámoslo otra vez. No, cállate. Oye, querías venir. Quería quedarme en el suelo.
Con Naruto observando, el cuerpo bicolor de Zetsu se partió por la mitad, y una tela blanca creció a lo largo de las mitades vacías para crear dos figuras casi humanoides. Déjame, necesito recuperarme. Aguafiestas. Vamos a explorar, Naruto-kun. Cierto. Mientras Zetsu negro desaparecía tras una palmera cercana, Naruto siguió a Zetsu blanco por la fría arena hasta la antigua aldea oculta del remolino. Todo a su alrededor parecía apagado. La arena en la que se hundían sus sandalias contrastaba sombríamente con la que conformaba el intenso calor del desierto del país del viento. Se preguntó si se debía al clima, brumoso y fresco como el cercano país del agua, o si era solo un reflejo poético de la desolación sembrada en la isla por sus enemigos. Esto último parecía más apropiado cuando él y Zetsu llegaron a la cima de la orilla inclinada de la playa y contemplaron la destrucción que tenían ante ellos. Edificios de piedra y madera derruidos cubrían el paisaje, dispersos por las parcelas del país. La mayoría de las estructuras estaban divididas por arroyos y canales de agua, que Naruto supuso podrían haber servido para viajar cuando Uzusio estaba habitado. Sin embargo, ahora había demasiados escombros para que ni siquiera una embarcación pequeña pudiera atravesarlos. Oh, es un desastre. El rubio suspiró. Zetsu, solo, ahora no, oh. Lo siento, Naruto-kun. Naruto entró en la aldea en ruinas, con los ojos azules recorriendo los símbolos espirales grabados en los edificios. Le resultaban vagamente familiares, y tardó varios segundos en reconocer el símbolo. El que estaba en la espalda de los chalecos antibalas de Konoha, el mismo que había visto en el uniforme de misión de Shikamaru demasiadas veces. Parecía que no podía ir a ningún lado sin recordar su antigua vida en la hoja oculta. Negó con la cabeza. No era momento de reflexionar sobre su antiguo hogar, sino de buscar pistas sobre la familia que nunca conoció. Lamentablemente, cualquier indicio de la vida del clan Uzumaki parecía haber sido devorado por el tiempo, al igual que el viento y el agua habían erosionado lo poco que quedaba de la aldea. Naruto entró en uno de los pocos edificios cercanos que estaba casi intacto. La puerta se abrió con un crujido ominoso, dejando escapar una bocanada de aire viciado. El hedor le provocó náuseas, escondiendo la nariz en el hueco del codo mientras se adentraba en lo que parecía haber sido una modesta casa. Los muebles estaban rotos y desordenados, con una gruesa capa de polvo cubriéndolo todo. Cuando Naruto sopló algunos, la sangre que manchaba la madera se hizo evidente. Se apartó de la vista, sin querer obligarse a mirar la escena por más tiempo. Un dolor crecía en su pecho cuanto más deambulaba por Uzusio, un dolor extraño que ya no creía capaz de sentir. A pesar de decirse a sí mismo que jugar con hipótesis era estúpido, que no tenía sentido cuestionar cómo habría sido su vida si hubiera tenido familia de niño, no podía evitar lamentar lo que nunca conoció. Y estar en el lugar donde crecieron sus antepasados, aprendiendo las especialidades del clan Uzumaki, le dificultaba mucho separar la lógica de la emoción. Quizás por eso personas como Ino, Shikamaru y Tsuji pudieron, sin darse cuenta, permanecer en la hoja oculta y vivir como personas normales, reflexionó. Contaban con el apoyo de sus clanes, un flujo continuo de técnicas, ideologías e historia que los mantenía atados a su hogar. Un crujido bajo sus pies lo sacó de su ensoñación. ¿Qué es? No lo sé, respondió Naruto, arrodillándose para examinar el suelo. Con una ligera manipulación del viento, la zona quedó libre de polvo. Golpeó la madera, notando dónde sonaba a hueco. Hay algo aquí. Otra descarga de chakra del viento hizo añicos la trampilla, revelando un agujero del tamaño de un humano que se perdía en la distancia. El Zetsu blanco se inclinó sobre la abertura. Oh, entrada secreta. ¿Qué hay ahí abajo? No lo sé. Saltó al subsuelo, seguido por su tutor tras una pausa. A juzgar por la escasa luz que entraba por la puerta abierta, las paredes parecían de tierra compactada, con candelabros apagados alineándose en el túnel. Justo cuando Naruto deseaba tener alguna técnica de fuego, o al menos cerillas, para iluminar el camino, hongos bioluminiscentes crecieron de las paredes, emitiendo un tenue resplandor verde. Miró hacia atrás y vio a Zetsu blanco con la mano apoyada en la pared. Te cubro las espaldas, Naruto-kun. Gracias. Siguieron el túnel en silencio durante varios minutos, pero fuera lo que Naruto esperaba al llegar a su destino, no era la catacumba lo que les aguardaba. Los túneles se extendían desde la caverna subterránea como los hilos de una telaraña, extendiéndose hacia el vacío sin fin a la vista. Tardaré una eternidad en recorrerlo. Invocó una cantidad de clones de sombra igual a la de los caminos que tenían por delante y los envió, recorriendo el borde exterior de la catacumba mientras exploraban cada túnel.
El lugar estaba tan vacío de información como parecía a primera vista. Si bien la tenue luz de los hongos bioluminiscentes no iluminaba mucho, no parecía haber ningún tipo de sello grabado en la dura tierra, como cabría esperar del clan Uzumaki, experto en Finjutsu, ni ninguna otra indicación de que la catacumba se usara. Zetsu Blanco permaneció en un silencio dichoso mientras Naruto paseaba por la cámara, esperando noticias de sus dobles. La decepción lo invadió al regresar uno a uno, informando que cada túnel conducía a otra casa, todas tan comunes, polvorientas y deterioradas como la primera. Una terminaba en un pequeño lago subterráneo, reclamó su último clon antes de desaparecer, pero ni siquiera eso parecía contener nada destacable. Quizás usaron esto para escapar, sugirió Zetsu cuando el silencio entre ellos se prolongó demasiado. Kusa tenía algo parecido. Sí, tiene sentido, supongo. Quizás algunos miembros de su clan habían escapado de la devastación que asoló la aldea, pero de ser así, sería difícil localizarlos, y posiblemente estarían tan aislados del clan como él. No estaba seguro de que valiera la pena la molestia, o el riesgo, de intentar encontrarlos. Naruto no estaba seguro de qué esperaba encontrar al decidirse a explorar las ruinas de Uzushiogakure, quizás algún tipo de archivo oculto de los Uzumaki que pudiera otorgarle la legendaria destreza del clan en Finjutsu, pero parecía que esas respuestas no existían. En cambio, se quedó parado en una aldea que lo asfixiaba con su vacío, burlándose de su orfandad como el espejismo de un oasis atormenta a un hombre sediento en el desierto. O tal vez ese era el destino final de su viaje. Había buscado algún vínculo con su clan para simular un aspecto importante de la vida de sus amigos, pero ¿realmente eso le habría ayudado a forjar una conexión a estas alturas de su vida? Para entonces, ya no estaba tan influenciado por otros, sobre todo cuando esos otros no eran más que fantasmas. Había crecido sin familia, y parecía que seguiría sin estar sujeto a ella a medida que avanzaba. Aunque una pequeña parte de él siempre esperaría a otra persona con la que pudiera identificarse, biológicamente hablando. Vamos, le dijo a Zetsu, dándose la vuelta y regresando por donde había venido, ya terminé aquí. El país de la hierba parecía un lugar idílico para establecerse. Un denso bosque con altos bosques de bambú y una flora gigantesca delimitaba la frontera oriental del país con el país del fuego, que se estrechaba hasta convertirse en una sabana herbosa con ondulantes colinas a medida que uno se acercaba al país de la tierra por el oeste a través de Kusagakure. Con una gran comunidad de plantas y una pequeña presencia militar, era mucho más seguro quedarse allí que residir en las afueras del país del fuego y tener que evitar las patrullas de Konoha. Además, el país de la hierba era un cruce de caminos bastante neutral que le ofrecería a Naruto una variedad de informantes potenciales para vigilar los movimientos del mundo. Suponiendo, por supuesto, que su plan de crear una red de espionaje realmente diera resultado. Continuó machacando la pulpa del fruto del corneto hasta convertirla en polvo fino, con cuidado de mantener el coco que lo contenía, que había conseguido en una de las islas circundantes de Remolino, lejos de su cara. La acción era casi mecánica mientras repetía mentalmente el plan para su próxima prueba. Gracias al poder de la técnica de la visión verde, pudo percibir a un shinobi solitario a un par de kilómetros de distancia, posiblemente alguien que vigilaba la frontera. Sin testigos cerca ni otras señales en los próximos kilómetros, el hombre era el objetivo perfecto. Vertiendo el fino polvo blanco en una palma y ahuecándolas para que no se escapara mientras se movía, se fundió con la tierra y se acercó al desventurado Kusanin. Apareció en silencio tras el hombre y tosió una vez para anunciar su presencia. Sorprendido, el shinobi de la hierba se giró en el acto, solo para recibir una bocanada de polvo blanco. Su mirada, abierta de par en par, se volvió opaca, y sus brazos cayeron flácidos a sus costados. Naruto, tenso y listo para matarlo en cualquier momento, se relajó ligeramente. «Hola, persona. ¿Cómo te llamas?» «Asama Ken», entonó el hombre. «¿Cuáles son tus habilidades?» «Toton, Kenjutsu y estoy aprendiendo Suiton para ascender a Genin». Naruto se frotó la barbilla pensativo. El hombre parecía completamente desinteresado en la conversación, pero respondía con detalle y proporcionaba información que podría ser mortal en manos del enemigo. Parecía que el aliento del diablo estaba demostrando ser tan útil como su libro prometía. Veamos, ¿de qué otra manera puedo ponerte a prueba? No sé. No, no lo era, olvídalo. Salta. Ken empezó a saltar en el mismo sitio, rebotando hasta que Naruto sintió que le daba dolor de cabeza solo de verlo. Vale, enséñame 8 dedos. Bueno, ¿qué tal algo menos mundano, como hacerte daño?
Toma un kunai y córtate la palma. Sí, por alguna extraña razón, Ken había estado fingiendo todo lo demás, probablemente sería una buena prueba. El genjutsu a menudo podía romperse mediante autolesiones, así que si el aliento del diablo tenía una funcionalidad similar, era importante observar si podía romperse de forma similar. Observó con la respiración contenida cómo el ninja Kusa sacaba un kunai y deslizaba su filo mecánicamente por su palma abierta. Los dedos de Naruto jugueteaban con el senbon que sostenían entre ellos, esperando la posible pérdida de control, pero a medida que transcurrían los segundos y Ken permanecía inmóvil, la euforía comenzó a crecer en su pecho. Funcionó. ¿Sí? Algunas cosas por fin me salen bien. Bien, Ken, hablemos. ¿Qué puedes contarme sobre los movimientos de Akatsuki en el país de la hierba? Capítulo 24. Naturaleza y crianza. ¿Qué rasgos son inherentes y qué se pueden atribuir al entorno en el que estás inmerso? Aunque sus ojos estaban fijos en el grupo de niños que jugaban a la mancha en el parque infantil, la mirada de Ino parecía atravesarlos, fija en el pasado. Mucho tiempo atrás, eran ella, Sakura y el resto de sus amigos, despreocupados e ignorantes de lo rápido que cambiaba la vida. Se sentía mayor, más allá de los 18, y ahora deseaba poder volver a una década atrás, cuando la vida era mucho más sencilla. Una presencia que se sentó a su lado la sacó de su ensoñación. Tenten le sonrió cuando se giró para ver quién era su acompañante, con los codos de la morena apoyados en el respaldo del banco. Hola, saludó Tenten, e Ino agradeció que la kunoichi mayor mantuviera la voz baja. Hola. ¿Qué te trae por aquí? Tenten se encogió de hombros. Acabo de volver de una misión. Te vi aquí sentada y pensé que quizás te gustaría compañía. Compañía apropiada para tu edad, corrigió, sus ojos marrones revoloteando de la rubia a los niños que jugaban y luego de vuelta. Sobre todo porque hoy, lo sé. Tenten se quedó en silencio ante la breve intervención de Ino, esperando a que la joven pareciera tranquilizarse antes de disculparse en voz baja. Lo siento. Yo también lo extraño, ¿sabes? Sí, lo sé. Lo siento. Es que, suspiró. Todo. Se frotó la frente con una mano, esperando que se le aliviara el malestar. Me cuesta creer que ya lleva un año sin verme. Más que eso, murmuró Tenten, aunque se aseguró de que su compañera no lo oyera. El estado de Naruto como muerto en combate y la ceremonia en su honor en la piedra conmemorativa habían tenido lugar hacía un año, pero habían pasado un par de meses para que pasara de activo a desaparecido en acción y finalmente a muerto en combate. Sin embargo, Ino probablemente no necesitaba que se lo recordaran. Ya parecía bastante estresada. ¿Querías verlo? Ino volvió a suspirar, y esta vez el aliento que exhaló pareció cargar con el peso del mundo. Le sonrió con ironía al especialista en armas. Supongo que deberíamos, ¿no? Su mirada se posó en su regazo un instante, pensativa, antes de decir de acuerdo y ponerse de pie con un gruñido de esfuerzo. ¿Realmente estás exprimiendo todo esto?, observó Tenten con ironía, poniéndose de pie junto a la rubia. Ino resopló con un repentino ataque de buen humor. No tienes ni idea. La risa de Tenten resonó un momento después. Un juego de palabras totalmente involuntario, logró decir entrecortadamente. Rodeó el cuello de la joven kunoichi con un brazo y la condujo hacia la piedra conmemorativa. Pero quizá a todos nos vendría bien reír un poco más, sobre todo en un día como hoy. Con el sol brillando y rodeado únicamente por un silencio dichoso, perturbado únicamente por el viento que susurraba entre la hierba alta, Naruto se sentía en paz. El montículo de hierba donde estaba sentado con las piernas cruzadas se encontraba en algún lugar de la exuberante campiña del país de la hierba, en una zona alejada de las ciudades, para que pudiera meditar sin temor a interrupciones. Meditar era un término impreciso para lo que hacía. El silencio lo ayudaba a concentrarse en ampliar el alcance de su técnica de visión verde. Aunque ya tenía una red de espionaje para vigilar los movimientos de Akatsuki, y así evitarlos, el sustento del rubio provenía de los ataques sorpresa. No quería volver a caer víctima de sus propias metodologías, sobre todo sabiendo lo potentes que podían ser. Hubo un destello de chakra en el límite de sus sentidos a 8 kilómetros de distancia. Sus cejas rubias se fruncieron sobre sus ojos cerrados. Reconocería esa mezcolanza de humanidad y nada en cualquier lugar. La verdadera pregunta que nunca había podido responder era por qué el chakra de Zetsu se veía así con su técnica de visión verde, cuando el de todos los demás era tan normal. Tu estupidez es asombrosa. Sobre todo considerando lo metódico que eres.
El sol y el viento se desvanecieron, reemplazados por el frío húmedo de la prisión del Kibi. Aquí no harás amigos. No todas las alianzas necesitan construirse sobre la amistad. Muchas se construyen por necesidad. Por ejemplo, Naruto se encogió de hombros. Está bien. ¿Tienes algo más significativo que compartir o puedo volver al trabajo? El Kibi puso los ojos en blanco y luego dijo, he venido a ofrecerte poder. Ya no usaré tu poder. Akatsuki, las patas del Kibi se estrellaron contra los barrotes de su celda, provocando ondas de agua por la onda expansiva. Naruto saltó por el impacto, alejándose un paso del Big, con sus pensamientos perdidos en el estruendo. Me he dado cuenta. Bramó. Ha pasado más de un año desde tu batalla contra el Yonbi Jinchuriki. ¿Pensabas que no era consciente de que no habías dibujado en mi chakra desde entonces? Tu inquietud es casi palpable. Tienen a alguien que puede rastrear a los Jinchuriki que usan el poder de los Big. Gritó Naruto, ahora más furioso que intimidado. Tu poder. ¿Y crees que voy a aceptar tu oferta y entregarme? Ahora estoy a salvo, estás delirando, gruñó el zorro, si crees que estás a salvo como estás ahora. La desesperación genera ingenio. Akatsuki te encontrará y te matará, lo cual será mi fin. Y eso es inaceptable. ¿Estás motivado únicamente por la autoconservación? ¿No es así? Replicó el Kibi. Ese es el principio fundamental de nuestra asociación, ¿no? Naruto guardó silencio, sin querer concederle al demonio la satisfacción de admitir que tenía razón. El poder que deseo compartir contigo no es mío. ¿Eh? ¿Qué sabes tú que yo no? Mucho, pero eso no importa. En este caso particular, Senjutsu. ¿Qué diablos es Senjutsu? El Kibi se acomodó en su prisión y apoyó la cabeza sobre sus patas cruzadas. El Senjutsu es solo uno de los poderes que utilizan los Rikudo Senin. Es la manipulación de la energía natural, infinitamente más poderosa que el patético ninjutsu que utilizan ustedes, los humanos. Naruto se cruzó de brazos y frunció el ceño ante el desaire, pero no mordió el anzuelo. ¿Qué es la energía natural? Y si es tan poderosa, ¿por qué no la usa más gente? Simple. Está más allá de la capacidad de la mayoría de los humanos para entenderlo. ¿Y tú crees que yo soy diferente? El hocico del Kibi se echó hacia atrás, revelando unos dientes blancos y afilados. A Naruto no le tranquilizó el gesto. La diversión del zorro a menudo provenía de su propia burla. No especialmente. Pero tienes una ventaja sobre mí. Al ver la ceja levantada de Naruto, el demonio soltó un bufido molesto. Los Big, explicó con la lentitud de hablarle a un niño pequeño, son construcciones de energía natural. Silencio. Da la casualidad de que hace tiempo lograste tropear con los secretos de la energía natural, pero hasta este momento solo has invitado a ella. Espera, ¿qué? Silencio. Una interrupción más. Amenazó. A pesar de su molestia, Naruto sabía que no debía presionar al demonio. Levantó las manos a la altura de los hombros en señal de aquiescencia, y el zorro continuó. Bien. Ahora, la energía natural está presente en el aire y la tierra, en esencialmente todos los componentes del mundo natural. Ni siquiera te das cuenta de cómo la usas. Tus jutsu vegetales, tus habilidades sensoriales, ¿sí? Naruto bajó la mano interrogativa, intentando pasar por alto la irritación en la voz del Big. Perdón, ¿dices que he estado usando energía natural todo este tiempo? ¿Así es como creé el Midori Shiryoku no Jutsu? Sí y no. Como decía, tu jutsu se basa en el uso de energía natural, porque esta conecta los medios a través de los cuales canalizas tu chakra, pero tu chakra sigue siendo el componente activo. Podrías considerar el mundo natural a través del cual usas tu jutsu como un conducto para tu propio chakra, y el chakra natural presente allí fortalece tu jutsu. Tu maestro, el vegetal, es una amalgama de humanidad y mundo natural, así que cuando intentas sentirlo, la energía natural presente en las redes vegetales que usas siente solo sus aspectos humanos, no los naturales. ¿O no? Eso explica por qué Zetsu siempre le parece tan extraño a Midori Shiryoku no Jutsu. Naruto no estaba seguro de entender completamente lo que decía el Kibi, pero por lo que podía entender, al menos tenía una explicación sobre la anomalía que era su mentor. Ahora, el Senjutsu se realiza empleando la energía natural como fuente del chakra, en lugar de la mezcla de energías físicas y espirituales que utilizan los humanos. Como no está limitado por la física ni la fuerza de voluntad, que crecen y disminuyen con el tiempo y los desequilibrios emocionales, no está sujeto a las mismas restricciones que el jutsu realizado por el chakra humano, y por lo tanto es exponencialmente más potente. ¿Recuerdas cómo mi chakra aumentó el crecimiento de tus plantas contra la mujer Akatsuki?
Esto es solo un vistazo del poder de lo que el Senjutsu puede hacer. Espera un momento. Si usar energía natural es como usar tu chakra, y quizá me puedes sentirlo, ¿cómo me va a servir aprender Senjutsu? Aún así podrá rastrearme. El chakra que me quitan es impuro debido a cómo me sellaron. Conserva cierta cualidad de energía natural, pero como no estoy completo, mi chakra tampoco es estable. Ustedes, los humanos, tampoco saben cómo utilizar el chakra del Biju en su forma más pura, incluso al invocarlo como Jinchuriki. El senjutsu que les propongo aprender sería similar al que utiliza el vegetal. Sería indetectable con cualquier tipo de sensorio convencional. Parece bastante poderoso. Entrecerró los ojos con sospecha. ¿Por qué compartes esto conmigo? No tienes por qué ayudarme sin recibir nada a cambio, y esto no parece beneficiarte. Al menos antes pensabas que podrías romper el sello si seguía usando tu chakra. Llegará un momento en que tus habilidades actuales no sean suficientes, y tu terquedad, basada en principios, al no usar mi chakra, nos matará. Esto es inevitable. Tus maquinaciones no son infalibles, y eventualmente te fallarán. Esa es la locura de la humanidad. Como me niego a permitir que eso suceda, y eres demasiado estúpido para ver el beneficio de mi fuerza, debo hacer ciertas concesiones para preservar mi vida. Bueno, gracias entonces, supongo. Entonces, ¿cómo aprendo Senjutsu? El Kibi rió entre dientes, una profunda risa divertida que le recordó demasiado a Naruto el lado oscuro de su tutor. Practicas la autosuficiencia pero crees que voy a enseñarte los secretos del Senjutsu. Tu audacia es asombrosa. Cerró los ojos en un gesto de desdén. Aunque supiera enseñar a un humano a utilizar la energía natural, sería hipócrita hacerlo, dada tu filosofía. Aún hay tiempo para que aprendas. Disfruta del entrenamiento. Naruto frunció el ceño ante el tono burlón de la bestia, pero no se despidió al regresar al mundo real. El Kibi probablemente encontraría su molestia aún más divertida. Oye, Zetsu. Saludó mientras la cabeza del hombre planta emergía frente a él. ¿Has oído hablar del Senjutsu? ¿Senjutsu? ¿Qué es eso? No importa. Suponiendo que lo que el zorro le había dicho fuera cierto, aprender Senjutsu sería una gran ayuda para su repertorio. Pero si el Kibi no estaba dispuesto a enseñarle, y Zetsu, quien aparentemente utilizaba energía natural sin siquiera ser consciente de ello, no podía enseñarle, ¿cómo se suponía que iba a aprender una habilidad tan útil? Al menos cuando estudiaba plantas, venenos, armas y ninjutsu elemental, contaba con una base para su entrenamiento, un cimiento sobre el que aprendió y construyó. Recibió la guía de Zetsu, Tenten Asuma, cuyo conocimiento absorbió y luego adaptó a su propio estilo. Pero aquí, solo pudo decir que ahora sabía que existía la energía natural y que, de alguna manera, la había estado aprovechando durante algún tiempo. Naruto exhaló un suspiro cansado, su tranquila meditación interrumpida. Esto llevará un tiempo. Hijo de puta. Oh, no debe estar yendo bien. ¿Qué lo delató? Naruto desató una ráfaga de viento que arrasó el alto bosquecillo de bambú donde se encontraba hasta la cintura. Ark. Empiezo a pensar que la energía natural es pura mierda. Maldita sea, Kibi se está partiendo de risa. Tu frustración es bastante divertida. ¿No lo pudiste ver tú mismo? Sí, qué gracioso, murmuró. Como si quisiera hablar con él, genial imbécil. Si no fuera por él, no sabríamos nada sobre la energía natural. ¡Genial!, se quejó Naruto. Como si hubiera avanzado desde que lo supe. Tras 2 meses intentando canalizar la energía natural, el rubio estaba al borde de un colapso mental. Una cosa era no ver los resultados que deseaba tan rápido como le hubiera gustado, como cuando empezó a aprender a lanzar senbono a usar ninjutsu de viento, pero al menos en esas áreas había podido progresar visiblemente y poco a poco ir avanzando. Además, ya tenía a gente mejor que él a la que alcanzar y demostrar que se podía progresar. Aquí, parecía más probable que lo estuvieran tomando por tonto. Ningún progreso, ningún maestro, ninguna prueba de que el zorro dijera la verdad, aparte de Zetsu. Naruto suspiró, dejando caer la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos ante el pequeño rayo de sol que le iluminaba el rostro. La energía natural explicaba demasiado el fenómeno antinatural del hombre planta renegado, desde su patrón de chakra esporádico hasta la facilidad con la que manipulaba la materia verde. Que Zetsu ni siquiera fuera consciente de que así lo hacía era aún más frustrante. Incluso cuando se lo contó a su mentor con más detalle, Zetsu no pudo ofrecer nada más útil que un interesante. La situación era desesperante. Era necesario un respiro.
Usando la técnica de prevención de ataques para viajar a través de la tierra, finalmente reapareció en una madriguera excavada bajo una de las laderas cubiertas de vegetación de la tierra de la hierba. Acomodándose bajo un agujero que había creado para ventilar el humo al exterior, el rubio sacó su pergamino sellador y lo desenrolló, aplicando chakra para invocar pequeños cuadrados de papel amarillo y tallos de lúpulo y lavanda almacenados en su interior. Los frascos que llevaba consigo en Konoha siempre le habían parecido incómodos, pero ahora que estaba huyendo, su peso se sentía aún mayor. Y aunque tenía la técnica de niebla venenosa a su disposición, le resultaba incómodo no llevar consigo su habitual colección de líquidos y gases venenosos. Como resultado, tuvo una conversación reveladora con un ninja Suna que pasaba por allí, quien, cortesía del aliento del diablo, le reveló algunos de los secretos de los trucos de marionetas de la arena oculta. Irónicamente, la solución a su problema se reducía a una habilidad que debería haberle sido muy querida: el sellado. Para albergar tal cantidad de armas dentro del cuerpo de una marioneta, se usaban sellos, similares a los sellos de almacenamiento estándar que tanto le gustaban a Tenten. Y para usar venenos gaseosos con éxito, Sunanin sellaba los vapores en pastillas frágiles que liberaban su contenido al impactar. Naruto no tenía acceso a esas balas, aunque suponía que podría conseguirlas si así lo deseaba, pero no las necesitaba. Como activaba las bombas de veneno manualmente en lugar de con una marioneta, podía usar su propio chakra como detonante, similar a una etiqueta explosiva, en lugar de depender simplemente del impacto que rompiera la carcasa de la bomba. Por lo tanto, solo necesitaba una base para el sello que contenía los venenos y un ajuste a la matriz de tiempo que estuviera integrada. Afortunadamente, el Sunanin con el que había conversado había estado más que dispuesto a entregarle una muestra, y el rubio había continuado maravillándose del poder del polvo aliento del diablo, y después de buscar un poco, había logrado encontrar un vendedor en Kusagakure lo suficientemente competente en Finjutsu para hacer las modificaciones requeridas. Había pensado en crear los sellos él mismo. Después de todo, le habría dado la conexión con su clan que tanto anhelaba, pero sin una verdadera experiencia en sellado, el proceso habría sido arduo y lento. El Finjutsu, según el vendedor con el que habló, era un arte que requería prestar atención a cada detalle, y la paciencia de Naruto ya se estaba agotando al intentar comprender la energía natural. Con una cerilla, encendió una pequeña hoguera y echó el lúpulo y la lavanda. Naruto capturó el humo resultante en una pequeña burbuja de chakra de viento, expandiendo su manipulación elemental a medida que el lúpulo se convertía en ceniza. Una vez hecho esto, tomó uno de los cuadrados amarillos y lo sostuvo contra la esfera de viento. Con una pequeña aplicación de chakra, el humo del interior se filtró lentamente hacia el papel con la inscripción del sello, que se envolvió en una esfera de 1 pulgada después de varios segundos. Naruto repitió estos movimientos con los papeles adicionales hasta que su gas noqueador desapareció por completo de la burbuja de viento. Una docena de esferas amarillas yacían a su alrededor como evidencia de su trabajo. Ahora que eso está hecho, Naruto se estremeció y lanzó un senbon a la pared, donde la cabeza de Zetsu lo observaba desde varios metros de altura. ¿Qué demonios, Zetsu? Me diste un susto de muerte. Pero hemos estado aquí todo el tiempo, no digas que te olvidaste de nosotros. Solo, pensé que te habías ido. ¿Normalmente no tienes mejores cosas que hacer? ¿Que te moleste y te aterrorice? En realidad, no. Fantástico, se quejó Naruto. Podía sentir los ojos amarillos de Zetsu observándolo mientras se ocupaba de su improvisada casa, ordenando su desorden para distraerse de sus frustraciones. Recogió las bombas de veneno, las guardó en un pequeño recipiente y esperó a que su mentor hablara. Zetsu nunca se quedaba si no tenía algo que decir. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Te rendirás? El rubio frunció el ceño para sí mismo. De espaldas, el gesto pasó desapercibido para su tutor. No. No confío en el Kibi, pero no es que haya dicho nada falso hasta ahora. Lo motiva su propio interés, así que lastimarme a la larga solo le duele. Es como tú, pero está más interesado en mi vida que tú. Oh, Naruto-kun, dices que no nos importas. No es así. Naruto se permitió sonreír con picardía, divertido. Las acciones hablan por sí solas, Zetsu. No te quedarías por aquí si no te importara ni un poquito. Se oyó un gruñido profundo, seguido de una breve risita de Zetsu blanco. Si la mitad oscura del hombre planta tuviera algún rasgo facial visible, el rubio estaba seguro de que frunciría el ceño. Bien jugado, niña.
El Jinchuriki sintió que el chakra de su mentor se deslizaba de vuelta a través de la tierra, recorriéndola mientras se deslizaba por el suelo hasta quedar fuera del alcance de la técnica de la visión verde. Hasta la próxima, murmuró a la habitación vacía. Ark. Podía oír la voz de Zetsu Blanco preguntando qué pasaba, y Zetsu Negro respondiendo con un sarcasmo burlón, pero como el hombre planta no estaba presente, el hecho de que pudiera predecir con tanta precisión el comentario de su mentor, basándose solo en su memoria, solo le agrió el ánimo. Frustrado por su continua falta de progreso con la energía natural, se recostó sobre la hierba, que le llegaba a los 30 centímetros, y apoyó las manos detrás de la cabeza. Sus ojos azules se entrecerraron por el sol y finalmente se cerraron ante la intensa luz. Se respiraba una paz absoluta al aire libre, con la brisa silbando entre la hierba como único sonido. Comprendía fácilmente por qué a Shikamaru le encantaba pasar su tiempo libre contemplando las nubes. Gracias a Akatsuki, Naruto ya no encontraba tan reconfortante la vista de las nubes, así que dejó que su mente vagara, relajándose en el abrazo de la maleza que lo rodeaba. Quizás debería conseguirme una nueva casa. Su choza, si es que podía llamarse así, no era terrible, pero comparado con su vida en Konoha, el rubio sabía que seguir viviendo en la naturaleza no era lo que quería, aunque eso lo mantuviera alejado del ojo público. Echaba de menos demasiadas comodidades, por no mencionar la estabilidad de tener un lugar donde preparar sus venenos de forma más convencional. Soltó un suspiro tranquilizador mientras una visión se formaba ante sus ojos cerrados. Las plantas invadirían cada rincón de su casa para que tuviera acceso a lo que quisiera, cuando quisiera. Con un poco de suerte, podría aprender a manipular los ciclos de crecimiento de algunas plantas demasiado grandes para un apartamento estándar, creando miniaturas de manzanillo y cornejo para mayor comodidad. Así, después de todo, había surgido el arte del bonsái, ¿verdad? También servirían como defensa en caso de emergencia. Sus viajes por las tierras del viento y la tierra le habían reafirmado la idea de que siempre debía estar preparado para lo inesperado, y si lo atacaban en su propio territorio, quería estar en la posición más ventajosa posible. Vides, imaginó, y otras plantas peligrosas que podría usar para incapacitar y contener a cualquier enemigo que lo encontrara, como el Jimpie. Y tal vez, con suerte, un pequeño jardín de su propia creación, lleno de vida verde ajena a la batalla. Plantas que le hacían feliz cuidar, que le hacían sentir que había algo más en la vida que vivir con miedo y esperando la inevitable lucha a muerte. Para que puedas lograrlo, interesante. Naruto abrió los ojos ante la intervención del Kibi, y una expresión de fastidio, extrañamente fuera de lugar, le torció el rostro. Quiso gritarle al zorro y desafiar el cinismo divertido del Big, pero una sensación de paz que fluyó por su cuerpo, siguiendo la sangre de sus venas, moderó el instinto. El sol, que antes brillaba con una intensidad casi abrumadora, ahora latía con una calidez vivificante. Podía sentir una energía inagotable que emanaba de él desde arriba, similar a la adrenalina, pero en lugar de provenir de la emoción o el miedo, simplemente resonaba con una profunda calma. A su alrededor vibraba la energía que componía la hierba, y aún más lejos, podía percibir un poder mayor oculto en el bosque de la tierra de la hierba. Se maravilló ante la información sensorial, notando la colección de firmas de chakra humano a decenas de kilómetros de distancia, en el límite de su mente. Hasta ahora, mucho más allá de Midori Shiryoku no Jutsu, te dije que la energía natural era poder, esa marca. El calor del sol fue reemplazado por la humedad de la prisión del Kibi. Los labios del zorro se contrajeron en un gruñido de odio, revelando demasiados dientes afilados. Naruto retrocedió instintivamente, desacostumbrado a lidiar con el odio manifiesto del Big. ¿Cómo conseguiste su poder? ¿De quién es el poder? ¿De qué hablas? Bajó la mirada al agua a sus pies, observando su propio reflejo ondulante, intentando descubrir qué había despertado la ira del Kibi. Incluso con la tenue luz amarillenta, las marcas de las que hablaba el zorro eran difíciles de pasar por alto. Un círculo en el centro de la frente, con un solo punto dentro. Líneas sombrías que bordeaban sus ojos, muy parecidas a las de Gaara. Líneas más gruesas que se extendían desde las comisuras interiores de los ojos hasta las orejas. Y dos surcos de lágrimas más cortos y curvados a ambos lados de la nariz. ¿Qué? El Kibi resopló profundamente, molesto. Claro, murmuró, su voz baja aún resonando con claridad en toda su prisión, ¿por qué lo sabrías? Estúpido. Esas marcas son las mismas que adornaban a Senju Hashirama cuando usaba Senjutsu. Naruto frunció el ceño. ¿El Shodai? ¿Dices que tengo el mismo poder que el Shodai?
El kibi pareció disipar la inquietud inicial que las marcas le habían causado, apoyando la cabeza sobre sus patas superpuestas y cerrando los ojos con descuido. ¿Quién sabe? Existe la posibilidad, aunque eres mucho menos intimidante que él. Tras un instante, abrió un ojo y observó a Naruto, quien parecía fruncir el ceño al verse reflejado, analizando sus marcas faciales, antes de cerrarlo de nuevo y reflexionar. El senjutsu adopta muchas formas diferentes, según el aspecto del mundo natural en el que se inspira. Dadas tus habilidades, supongo que tiene sentido que utilices la misma beta de energía natural o una similar a la de la Shibama. Solo con la práctica podrás determinar hasta qué punto tu poder copia el suyo. Sí, gracias. El calor del sol regresó con la repentina rapidez de un rayo, y el brillo contrastaba tan marcadamente con la prisión del kibi, magnificada por la energía natural que recorría su cuerpo, que no pudo evitar cerrar los ojos. ¡Ah! ¡Mierda! Podía oír la risa sádica del kibi en su cabeza mientras manchas de colores danzaban tras sus párpados. «Estúpido, hijo de P», gruñó, furioso por su ceguera temporal. Luego exhaló un largo suspiro. «Déjalo ir, Naruto. Solo, concéntrate». Otra respiración profunda. Con los ojos cerrados, se concentró en aliviar la tensión de su cuerpo, relajando sus músculos y permitiendo que su cuerpo se amoldara de nuevo a la hierba. El calor radiante del sol lo ayudó a relajarse, un pulso agradable que parecía latir al ritmo de su corazón. Lo revitalizó, llenándolo de una fuerza y una paz mental que no había sentido desde que era demasiado ingenuo para reconocer su propia debilidad y las amenazas que lo acechaban. Se concentró en la sensación de la energía natural ahora que sabía que estaba allí, explorando tentativamente el entorno con sentidos agudizados. Incluso después de usar la naturaleza como arma durante años, nunca antes había sentido una conexión tan fuerte con la vida vegetal. Una vez más, se concentró en sus habilidades sensoriales, maravillándose del alcance actualizado de la técnica de la visión verde. Había un escuadrón de 4 shinobi a unos 19 kilómetros de distancia. 3 estaban de pie en el suelo, con los pies enredados en la hierba que les llegaba a la rodilla. El cuarto estaba agazapado en una gran secuoya a 9 metros del suelo, con una rodilla apoyada en una rama. Parecía que todo lo que no estaba compuesto de energía natural se iluminaba como una bengala en su percepción sensorial. El chakra del lejano shinobi se veía de un azul brillante, en marcado contraste con el verde esmeralda de los árboles, las enredaderas y la hierba. Siguió sus movimientos mientras la persona en el árbol se ponía de pie, y los 3 ninjas restantes saltaban para unirse a su compañero en lo alto y despegaban hacia la distancia. Los ojos azules se abrieron lentamente después de que el cuarteto abandonara el alcance de la técnica de la vista verde. Naruto se puso de pie y se estiró hacia el sol. ¿Qué más puedo hacer? Dio varios pasos y notó que el calor del sol se atenuó al instante, que la hierba circundante ya no parecía darle su fuerza. Una breve activación del Midori Shiryoku no le mostró nada interesante en un radio de 8 kilómetros, y maldijo por la reducción de la información sensorial. Maldita sea. Naruto volvió a sentarse, cerró los ojos y respiró hondo varias veces para intentar calmar su ira. El tiempo pareció extenderse mientras agudizaba su atención en cómo se había sentido la energía natural, intentando acallar la irritación que acompañaba al fracaso. Finalmente cayó en un ligero sopor, y solo el brillo de energía serena y vibrante que fluía a través de él lo despertó. Un suspiro ligero escapó de sus pulmones a través de unos labios que formaron una minúscula sonrisa, aliviado de que su único éxito no hubiera sido solo una casualidad que inundaba su cuerpo junto con la energía natural. Abriendo lentamente los ojos para no cegarse por el sol, el rubio se maravilló ante la vegetación que lo rodeaba, ante la fuerza ilimitada que tenía en la punta de los dedos. Manipulando con cautela la energía natural de la hierba, temeroso de perder su tenue control, Naruto realizó con cuidado los sellos de la técnica de crecimiento de la primavera. Crecer, se animó mentalmente mientras sus dedos se unían para formar el sello final. Toda la hierba en un radio de 100 pies que lo rodeaba brotó hasta 7 pies de altura en un instante. Un conejo cercano yacía boca abajo sobre un cojín verde, atravesado por hojas tan repentinamente afiladas como una espada. Naruto se quedó boquiabierto. Esto es increíble. Mi nueva arma, esto podría funcionar. La quietud de Naruto solo era comparable a la de la noche, con el aire sofocante del verano de la tierra de la hierba como un tranquilo compañero. Al igual que la vegetación circundante, el rubio estaba relajado. La vibrante energía del sol se atenuaba ante la presencia de la luna.
dominar la energía natural, aunque el renegado dudaba haberlo logrado, a pesar de sus avances, había sido un proceso tan arduo como descubrir su existencia. La energía natural, como había descubierto a lo largo de meses y meses, era quisquillosa. Naruto aún tenía que averiguar si se trataba de algún aspecto de la energía natural en sí, o si se debía simplemente a que estaba acostumbrado a usar lo que ahora consideraba chakra humano para sus técnicas, y el cambio era simplemente un reto, como deshacer años de memoria muscular. Los dos tipos de energía eran muy diferentes, y tras familiarizarse con la energía natural, solo podía pensar en describir el chakra humano como artificial. Y ese había sido el problema, o al menos un gran obstáculo en su aprendizaje del Senjutsu. Al principio, se esforzaba tanto por utilizar la energía natural a través de su propio chakra que no se había dado cuenta de lo mal que se integraban. En cierto modo, funcionaba, porque usar ambas a la vez había sido como, sin saberlo, había usado la técnica de crecimiento de la primavera y manipulado la flora anteriormente, pero la pérdida de eficiencia era enorme. Por no mencionar que a las plantas simplemente no les gustaba que las alimentaran con chakra artificial humano. No podía obligar a la naturaleza a trabajar para él. Tenía que, por muy zen que sonara, fundirse con la vegetación. Esa había sido la clave para abrir el nuevo mundo de oportunidades que ahora se extendía ante él. Allí, a 8 millas de distancia, arrodillado y recogiendo hongos, un pulso constante de chakra humano. Al menos las últimas 2 noches no habían sido en vano, reflexionó, hundiéndose en el suelo y avanzando lánguidamente hacia su objetivo. Según una de sus fuentes, Koizumi Iwata era un Chunin renegado de Kirigakure que había sido visto merodeando por las grandes ciudades del juego, dando la lata. Era la oportunidad perfecta para que el rubio le hincara el diente y probara la eficacia de sus habilidades de Senjutsu en combate, sobre todo de noche, cuando la energía natural circundante era más débil por la falta de luz solar. Naruto se aseguró de mantener la ciudad de Tateyama a su oeste mientras se movía a través del subsuelo, sabiendo que la jungla urbana ponía sus habilidades Senjutsu en una severa desventaja si Iwata de alguna manera lograba escapar de él. Hizo una pausa en su acecho cuando un destello de chakra rozó sus sentidos a unos 10 kilómetros al sur. ¿Qué era eso? Al enfocar sus sentidos en la fuente, solo vio unas espadañas en la orilla de un arroyo burbujeante que había notado que atravesaba la zona, pero ningún chakra humano. A lo lejos, Iwata se enderezó, con su chakra repentinamente agitado. Naruto lo sintió saltar al dosel y dirigirse hacia Tateyama. Maldiciendo lo que lo hubiera asustado, el rubio se apresuró a interceptar el camino del Nukenin, manteniéndolo en la mira con su nueva y mejorada técnica de visión verde. Rápidamente alcanzó al Nukenin que huía, surgiendo de la tierra y manipulando a los árboles para que soltaran sus hojas en un bloqueo furioso. ¿Qué? Logró decir Iwata, antes de ver al rubio. Tú no eres el Oinin. ¿Oinin? ¿Cómo Aku? Con el rostro del hombre casi completamente oculto bajo un velo, era difícil calcular su sorpresa. Sin embargo, su arrogancia era casi palpable en su voz. No importa. No se puede atrapar lo que no se ve. Y ante los ojos del rubio, el renegado de la niebla desapareció. Naruto sonrió con suficiencia. Todavía te veo, estúpido. Gracias a la técnica de la visión verde, que ahora usaba energía natural, el chakra humano de Iwata brilló como un faro azul contra el aura esmeralda del bosque. Con la energía natural menguante que quedaba en su frondosa barrera, dirigió las hojas para rodear al Chunin. Entonces, en un movimiento inspirado, sin duda, en el ninjutsu de papel de Conan, el follaje convergió, cortando al hombre con filos afilados. Se oyó un breve grito antes de que el cuerpo de Iwata se hiciera visible. Su ropa de color apagado, destrozada por innumerables cortes y manchada de sangre oscura. Naruto se miró las manos un instante, maravillado por el potencial combativo y la facilidad con la que las había manejado. Impresionante, si tan solo. Mierda. El destello de chakra había regresado, aunque esta vez adoptó la forma de una persona real que subía del arroyo a menos de 15 metros detrás de él. Giró y expulsó una ráfaga de chakra de viento de sus palmas, dispersando el senbon que apuntaba a su cuello. El silencio reinó mientras el rubio observaba la máscara de porcelana del ninja cazador de la niebla oculta, volviendo a concentrar su concentración en la flora circundante mientras el shinobi de la niebla terminaba de fusionarse con el arroyo. Mizugakure no Jutsu, eso, al menos, explicaba por qué no había percibido otra presencia. El Oinin probablemente había viajado por el arroyo, apareciendo solo brevemente ante él al rozar las espadañas. Ese cuerpo pertenece a Kirigakure, dijo el Oinin, señalando con la cabeza el cadáver de Iwata.
Ella, corrigió Naruto. Aunque la ropa holgada a rayas y los rasgos ocultos no delataban nada, la voz de Loinin tenía un tono marcadamente femenino. Exigente también, reflexionó, interpretando la declaración como una advertencia para que se apartara. La historia le había inculcado desconfianza hacia los Oinin, por muy falso que fuese Aku, y esa paranoia no se vio aliviada por el ataque no provocado que este Kirinin le había lanzado. Con un poco de suerte, la noche ocultaría las oscuras marcas de sus poderes de sabio que regresaban a él. Se hizo a un lado, apoyando una mano en el tronco de un árbol y señalando con la otra el cadáver. Por supuesto. El cuerpo de Oinin adoptó la forma de iguana con un destello, mientras Naruto seguía su chakra a cada paso. Ella se arrodilló y pareció confirmar la muerte antes de incorporarse. Naruto arrancó el musgo del tronco y lo usó como escudo contra el chorro de agua que emanaba del ninja Kiri. Nunca confíes en un Oinin solitario. Gritó mentalmente, concentrándose en la energía natural del musgo en sus manos para absorber la humedad. La vegetación lo absorbió con avidez, expandiéndose cada vez más. Cuando el diluvio cesó, Naruto soltó el musgo, prometiéndose mentalmente devolverlo a su sitio. Una vez más, él y la Oinin se miraron fijamente, con los ojos azules fijos en la espada corta, una wakizashi, según su entrenamiento con Tenten, que ahora sostenía en sus manos. Buscó la energía natural de los árboles junto a ella, invocando enredaderas silenciosas que se enroscaron alrededor de sus muñecas y cuello, elevándola en alto. El wakizashi cayó, pero dos rápidos sellos a una mano hicieron que las enredaderas se aferraran a un trozo de bambú en lugar de carne. Naruto se lanzó hacia adelante con una voltereta, alejándose del golpe de Oinin en su columna vertebral, mientras la hierba alrededor de sus manos se lanzaba hacia su asaltante en medio de la voltereta. Ella saltó hacia atrás para evitar la afilada planta, fundiéndose con el arroyo y desapareciendo de la vista. Naruto recorrió la orilla del arroyo en busca de cualquier rastro de él, probablemente falso, ninja cazador, pero la técnica de ocultación en el agua parecía impecable. Estiró al máximo las pocas espadañas que bordeaban la orilla, intentando sentir a la kunoichi con la técnica de la vista verde, pero solo pudo detectarla extendiendo su chakra por el agua. Un breve ceño frunció sus labios. ¿Aún había problemas, La energía natural era increíblemente poderosa, pero definitivamente tenía sus límites, o al menos algunos detalles que resolver. Que pudiera sentir el chakra artificial al tocar la vegetación no significaba que supiera cómo se usaba. Pero ese era el propósito de este experimento, ¿no? El arroyo se alzó repentinamente en una ola, y el Kirinin se abalanzó sobre ella al estrellarse contra el rubio. Naruto retrocedió rápidamente, activando de nuevo las propiedades absorbentes del musgo circundante, aunque notó que no sería suficiente. Luchó contra el impulso de desconectarse de la energía natural acumulada y simplemente lanzar una técnica de viento para terminar la pelea. Tenía que terminar esta prueba. Mientras se movía, rebuscó en la bolsa que llevaba a la espalda y arrojó un puñado de semillas de girasol al agua que entraba. Senp, Tane Bakudan. Las explosiones dispersaron la ola al estallar la energía natural almacenada en las semillas. La Oinin se tambaleó un instante antes de estabilizarse y aterrizar junto a su wakizashi desechado. La agarró y cargó contra Naruto, quien bloqueó con el trozo de bambú roto que había usado como sustituto. Creyó oír a la ninja de Kiri resoplar tras su máscara al chocar sus armas. Sí, ríete, lo que pasaba con el bambú era que crecía rápido. Para ser una planta, al menos. Pero tan rápido que, antiguamente, los interrogadores solían colocarlo bajo las uñas de los posibles informantes y simplemente esperar a que creciera y causara un dolor insoportable para obtener las respuestas que buscaban. La combinación de ese crecimiento natural con el crecimiento potencial accesible a través del Senjutsu le dio al rubio todo tipo de ideas. Naruto activó el Shinrabanshi, hundiéndose en el suelo hasta la cintura y sorprendiendo a Oinin. Su embestida la dejó sobreextendida, y él inmediatamente aprovechó la situación clavándole el bambú en el estómago. Senp, Sashiki no Jutsu. La rama de bambú atravesó a Oinin y pareció crecer a través de ella, con 4 estacas manchadas de sangre brotando de su espalda. Ella tosió aún más sangre. El espeso fluido cayó sobre su cabeza y se deslizó por su cabello rubio hasta su rostro. Uf. ¿En serio? Empujó hacia adelante el peso muerto de la Kirinin, dejándola caer hacia atrás solo para quedar torpemente apoyada en las ramas del arte sabio. Técnica de corte. Estúpido, refunfuñó el rubio sin pensarlo mucho, desactivando la técnica de prevención de ataques y pasándose una mano por el pelo.
Bajó la mano y la acercó a su rostro, simplemente mirando la sangre que lo manchaba durante un largo instante, con la mente llena de pensamientos. Luego, lentamente, cerró los dedos en un puño, con los ojos azules contemplando el daño que su técnica había causado y el poder que ahora tenía a su disposición. Sí, eso servirá,